Peluquería del cuartel. Yo venía de una guardia pesada, con la cabeza como si tuviera arena adentro. Me pasé la mano por el cabello, y lo sentí áspero, crecido, desordenado. No me puedo aparecer así, pensé. Pregunté por la peluquería del cuartel, y me dijeron dónde quedaba, como si fuera lo más normal del mundo. Un cuartito pegado al pasillo del fondo, cerca de los baños, donde siempre huele a cloro y a humedad vieja. Llegué y lo primero que me golpeó fue el olor. Una mezcla rara. Talco barato, alcohol, cabello recién cortado, y ese aceite que le ponen a las máquinas. El lugar era chico, con paredes claras ya amarillentas por el tiempo, un abanico que sonaba como si tuviera algo suelto, y dos sillas frente a un espejo grande. Un espejo de esos que te devuelven todo, hasta la cara de cansancio que tú crees que escondes. El peluquero estaba ahí, solo. Un tipo mayor, callado, de manos firmes. No tenía el apuro de la gente nueva. Se movía como quien lleva haciendo lo mismo tantos años que puede hacerlo sin mirar. Me saludó con la barbilla, sin sonrisa, pero tampoco con mala cara. «Siéntate», me dijo, como si me hubiera estado esperando. Me senté en la silla de la izquierda. La otra, la de al lado, estaba vacía. Tenía la capa doblada encima, como lista, y la botella de spray al lado, con el agua ya medio turbia. Me acomodé, y por costumbre, miré el espejo para ver mi cara. Y ahí fue cuando se me heló la nuca. En el reflejo, en la silla vacía, había alguien sentado. No fue como, ¡ay!, un fantasma flotando, ni nada de película. Fue peor. Fue normal. Tan normal que el cerebro tarda un segundo en entender que eso no cuadra. Era un soldado con la capa puesta, como esperando su turno. Pero la capa no estaba limpia. Estaba manchada, pesada, oscura. Como cuando a una tela le cae líquido y se seca a medias. Sangre. Y cuando levanté un poquito la mirada al cuello, vi la línea. Una cortada profunda, de lado a lado, abierta como una boca. No chorreaba como fuente. No. Era más como si el tiempo ahí estuviera trabado. Grumos pegados. Piel pálida. Un rojo apagado que no parecía reciente, pero tampoco viejo del todo. Yo me quedé quieto. De verdad que me quedé quieto. Sentí que se me apretaron los dientes, que la lengua se me puso pesada. Y lo peor, no sabía si pararme era más peligroso que quedarme. Porque en un cuartel, uno aprende a no hacer escándalo por nada. Y de pronto yo tenía un escándalo mirándome desde un espejo. El peluquero, como si nada, me puso la capa, me dio 2 golpecitos en el hombro para acomodarla, y prendió la máquina. El zumbido llenó el cuarto. Y ese ruido, loco, como que me hizo pensar, estoy cansado, me estoy imaginando cosas. Volví a mirar. Ahí seguía. No me miraba fijo, no hacía gestos, solo estaba ahí sentado, quieto, con la cabeza un poco inclinada, como cuando alguien se queda dormido sentado. Pero el cuello era una herida que no debería existir en la vida real. Me salió la pregunta sola, bajita, casi sin voz, como si tuviera miedo de que el espejo me oyera. Oiga, ¿y quién está en la silla de al lado? El peluquero ni volteó, ni levantó la vista. Siguió pasando la máquina, tranquilo, con una paciencia que me dio más miedo que la visión. No le hagas caso, dijo, simple, como si me estuviera hablando de una mosca. Ese viene a veces. Yo tragué saliva, sentí como la manzana se me movió duro. ¿Cómo que viene? El tipo soltó un suspiro, como cansado de que le pregunten lo mismo. El cabo Martínez. Y lo dijo con una naturalidad fría. Se degolló aquí mismo hace como 10 años. Pero a él le gustaba sentarse ahí, a platicar, ya tú sabes, como si fuera normal que un muerto tenga costumbres. Yo me quedé mirando el espejo sin pestañear. Me ardían los ojos, pero no quería cerrarlos. La máquina me rozaba la cabeza, caían pelitos sobre la capa, y yo sentía cada pelo como si fuera una aguja. Quise preguntar algo más, lo juro. Quise decir, ¿usted está viendo lo mismo que yo? O, ¿por qué no llama a alguien? Pero algo en la cara del peluquero, en su calma, me dejó claro que ahí había reglas. Y una de esas reglas era no insistir. Aún así, la curiosidad es mala compañera, y el miedo también. Aquí mismo, me salió, sin querer. El peluquero apagó la máquina un segundo, agarró el peine, y me habló en tono normal, como quien cuenta que un vecino chocó la moto. Sí, un día vino tarde, después de una sanción, se sentó ahí. Nadie sabe qué le dijeron ni qué pensó.
Aquí atrás guardo las navajas, ¿ves? Señaló con la barbilla un cajón. En ese tiempo yo no estaba. Estaba otro. Dicen que escucharon un ay como ahogado, y cuando entraron, ya estaba hecho. Volvió a prender la máquina. Zzzz. Yo no quería mirar, pero miraba, porque el espejo te jala. Es como si te obligara. Y ahí viene una parte que me cuesta explicar sin que suene exagerada, pero te lo juro por lo que sea. En un momento, el soldado del reflejo movió la cabeza un poquito. Nada dramático. Solo, como si estuviera acomodándose en la silla. Y el borde de la herida se abrió un poco más, como una tela mojada que se estira. Vi un brillo oscuro, espeso, y sentí un olor, rápido, como un golpe. Hierro, sangre, un olor caliente, imposible en un cuarto con aire viejo. Me mareé. El mundo me dio una vuelta chiquita. Me agarré fuerte de los brazos de la silla para no levantarme como loco. El peluquero, sin mirarme, dijo: «Tranquilo. Si tú no le hablas, él no molesta». Eso fue lo que me terminó de partir el pecho. Porque no sonaba a «no existe». Sonaba a «existe. Y te conviene llevarte bien». Yo hice lo único que pude. Dejé de mirar. Bajé la vista, apreté los labios y cerré los ojos. No como quien duerme, sino como quien se esconde. Sentía la máquina, el peine, las tijeras. Sentía el aire del abanico. Sentía mi corazón sonando en la garganta. Y en mi cabeza, la pregunta: ¿y si cuando abra los ojos ya no está? O peor, ¿y si cuando abra los ojos está más cerca? No sé cuánto duró el corte. 10 minutos se sienten como una hora cuando estás intentando no respirar muy duro. Cuando el peluquero terminó, me dio unos golpecitos en el hombro y dijo: «Listo». Quedó. Abrí los ojos despacio, miré al espejo como quien mira una puerta que no quiere abrir. La silla de al lado estaba vacía. Vacía de verdad. Capa doblada. Botella de spray. Nada más. Yo me reí nervioso, una risa seca, como cuando te quieres convencer de que todo fue cansancio. Me paré rápido, casi tumbó la silla, y el peluquero solo me dijo: «No vuelvas a preguntar eso aquí, te va a traer problemas». Pagué, di las gracias sin sentir la lengua, y me fui caminando como si el pasillo fuera más largo de lo que era. Afuera, la luz me pareció demasiado clara. Me di cuenta de que estaba sudando frío. Esa noche, en el comedor, pregunté por la historia del cabo que se mató en la peluquería. Lo dije en voz baja, como quien habla de un tema prohibido. Varias caras se me quedaron viendo raro. Uno soltó una risa nerviosa. Otro me dijo: «¿Quién te dijo eso?». Y un tercero, más viejo, me hizo una seña con la mano: «No jodas con eso». Pero en el cuartel, lo prohibido es gasolina. Mientras más te dicen que no, más se te pega. Un sargento retirado, de esos que te hablan con calma, fue el que me terminó de amarrar la historia. Me dijo que sí, que pasó, que hubo un reporte, que se armó un lío, que cambiaron al peluquero de ese tiempo, que el cabo era de los que se guardan todo, de los que sonríen y por dentro están reventados, y que ese día, nadie sabe si fue vergüenza, rabia o desesperación, pero lo hizo ahí, como para que todo el mundo lo recordara, dijo el viejo, y esa frase se me clavó feo. También me dijo algo que yo no había notado, que desde entonces, hay gente que evita sentarse en la silla de al lado, que si el cuarto está lleno, prefieren esperar afuera, que el peluquero actual, el mismo que me cortó, siempre deja esa silla lista, como por costumbre, o por respeto. Cuando grabé el video, mucha gente comentó lo mismo. En mi cuartel hay una historia parecida. En mi base nadie toca esa silla. Eso pasa en lugares donde se acumula la presión y nadie habla. Y ahí fue cuando entendí de dónde nace una leyenda, de un hecho real que queda mal digerido, y que el tiempo convierte en sombra. Porque tú puedes no creer en fantasmas. Perfecto. Yo tampoco era de creer. Pero hay sitios donde el ambiente se queda cargado, como si las paredes tuvieran memoria. Y en un cuartel, donde la gente se traga el miedo y la tristeza para seguir funcionando, esas memorias se sienten más pesadas. Yo no sé si lo que vi fue el cabo Martínez tal cual. No puedo jurarte que era él, ni que el espejo es una puerta, ni nada de eso. Lo que sí te puedo decir es que yo vi a alguien sentado donde no había nadie, que olí sangre donde no podía haber sangre, y que un hombre, con toda la calma del mundo, me habló de un muerto como quien habla de un vecino que viene a echar cuento. Desde ese día, cada vez que me siento frente a un espejo en un lugar extraño, hago algo bobo pero necesario,
Miro rápido a los lados, no al reflejo. Y si hay una silla vacía, no la fijo mucho, ni por curiosidad, ni por juego. Porque si esa historia sirve de algo, no es para asustar, y ya. Es para acordarte de dos cosas, que hay dolores que la gente esconde hasta que revientan, y que hay preguntas que, en ciertos sitios, es mejor tragárselas. Si algún día te toca cortarte el pelo en un cuartel, y ves una silla lista, vacía, como esperando, tú siéntate en la tuya, deja que te hagan el corte, y no estés inventando con el espejo. Termina, paga, sal, respira. Y sobre todo, no preguntes quién está al lado. Mascota del batallón. El venado. En el cuartel siempre hay algo que termina volviéndose parte de la rutina. Un perro que se cuela en la cocina, un gato que aparece en las guardias. Y en este batallón, el chisme grande era ese venado. No era cuento. Ahí estaba. Flaco, de patas largas, con su pelaje café, y esas orejas que se movían como antenas cuando alguien lo llamaba. Los más viejos decían que lo habían encontrado chiquito cerca del monte, medio lastimado, y que alguien lo alimentó, por lástima, hasta que se acostumbró. Con los días se volvió manso, demasiado manso. De día, daba risa. Se acercaba a donde estábamos formados, olía las botas, mordisqueaba las agujetas como jugando. Si estabas comiendo algo, se te pegaba al lado con cara de «dame», aunque sea un pedacito. Y como uno está aburrido casi siempre, terminaba siendo entretenimiento. «Míralo, parece perro». «No, ese es más mañoso que el sargento. Ya se cree de la tropa». Pero en los cuarteles, lo raro casi siempre empieza así, con algo que parece normal, con algo que te da risa primero, y después, ya no. La gente le tenía cariño, eso es verdad. A veces hasta lo defendían más que a un compañero. Si alguien lo espantaba, salían, «Déjalo, hombre, él no hace nada». Y ahí estaba el venado, quieto, mirando. No mirando como mira un animal, así vacío, sino como si estuviera calculando. Yo sé que suena exagerado, por eso mismo casi nunca lo cuento, porque si tú no lo ves, tú dices, «Este está inventando». Yo también lo habría dicho. Hasta esa noche. Fue una noche pesada, de esas donde el aire adentro del dormitorio se siente caliente aunque haya brisa afuera. Se apaga la luz, se apaga el ruido, y lo único que queda es el zumbido de algún mosquito y los ronquidos en cadena. Yo me dormí con el cansancio pegado en los huesos, sin estar pensando en nada, y aún así, me desperté de golpe. No por un ruido fuerte, nada de eso. Me desperté porque sentí esa cosa que uno siente cuando hay alguien mirándote. Esa incomodidad rara, como si el cuerpo se te pusiera alerta sin pedir permiso. Abrí los ojos apenas, sin moverme, y lo primero que pensé fue, ¿quién diablo está despierto? Porque se veía una sombra cerca de mi litera. Al inicio, mi mente intentó acomodar la escena. Tal vez un soldado de guardia que entró, tal vez alguien buscando agua, tal vez uno de los muchachos haciendo una broma. En el cuartel las bromas son pan de cada día. Pero cuando enfoqué bien, se me fue el sueño como si me hubieran tirado agua fría en la cara. Era el venado, dentro del dormitorio. Y no estaba caminando normal. Estaba parado en dos patas, pegado al lado de mi litera, como si se hubiera levantado para alcanzar algo. El lomo estirado, el pecho hacia adelante, y las patas delanteras arriba, moviéndose en el aire, buscando apoyo. Yo me quedé congelado. No asustado todavía. Congelado. Porque lo que estaba viendo no cuadraba. Un venado no hace eso. Un venado se asusta con un estornudo. Un venado no entra a un dormitorio a oscuras y se para así, como persona. Y entonces lo vi a la cara. Los ojos. Mira, yo he visto animales bravos, perros callejeros con hambre, vacas que se ponen locas, hasta caballos que patean si te acercas mal. Pero lo de ese venado era otra cosa. No era animal defendiendo territorio. Era odio. No sé cómo explicarlo sin que suene raro. Era una mirada fija, dura, como si me reconociera y le cayera mal yo específicamente. Como si me estuviera retando. Yo tragué saliva, sentí la garganta seca. Hasta el corazón me sonaba en los oídos. Pum, 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 como cuando uno corre y se acuesta rápido. Y en medio de ese silencio, el venado se giró hacia mi taquilla. Mi taquilla estaba justo ahí, al lado, con candado. Ahí guardaba mis cosas, cartas, un encendedor, una foto, lo básico. Y el venado empezó a trabajarla. Sí, así mismo.
como si la estuviera trabajando. Metió las pezuñas delanteras en la ranura, rascó, tanteó. Movía las patas con una precisión que no era normal, como cuando alguien mete la mano en una cerradura tratando de pescar algo. Yo pensé, no puede ser. Quise levantarme, pero el cuerpo no me respondió al instante. Me dio ese miedo tonto, primitivo, de que si me movía, eso, lo que fuera, se me iba encima. Y lo peor es que el venado ni se inmutó. Seguía, concentrado, como si yo ni existiera, como si estuviera seguro de que tenía tiempo. Y de pronto, escuché el sonido del metal. Un clac bajito. Y yo vi cómo el candado cedió. No se rompió, no sonó como que se partió. Simplemente se abrió. Ahí fue donde se me subió el pánico de verdad. Porque una cosa es ver un animal haciendo una travesura, y otra es ver un candado abrirse sin llave, sin fuerza bruta, sin nada. Se me salió un grito, de esos que uno ni planea. ¡Eh! ¡Sal de ahí! Mi voz rebotó por el dormitorio. Alguien se movió en otra litera, pero nadie se levantó completo. Medio dormidos, medio confundidos. El venado volteó lento hacia mí. Esa mirada otra vez. Y ahí sí te digo algo. Yo sentí que estaba viendo a otra cosa, usando la cara del venado. Porque no había susto, no había reacción animal. Era como fastidio. Como si yo lo hubiera interrumpido. Entonces, sin apurarse, bajó a 4 patas. Y ahí, hizo lo más enfermo de todo. En 4 patas ya parecía venado normal. Como si todo lo que yo acababa de ver no hubiera pasado. Hizo un ruidito típico, ese resoplido que hacen, y salió corriendo entre las literas hacia la puerta, sin tumbar nada, sin chocarse, como si conociera el lugar mejor que nosotros. Yo me quedé sentado, con las manos temblándome. Sentía los dedos fríos, como si la sangre se me hubiera ido. Quise prender la luz, y me tardé 2 intentos porque no atinaba. Cuando por fin prendí, lo primero que hice fue revisar la taquilla. La puerta estaba entreabierta, y el candado estaba abierto. Así, abierto. Yo lo agarré y lo miré como si fuera una prueba de que no estaba loco. Lo revisé por todos lados, buscando si estaba forzado, si estaba flojo, si la llave estaba ahí. No estaba. Nada. Los que se despertaron a medias me decían, ¿qué fue eso? ¿Qué tú estás gritando a esta hora? ¿Tú lo soñaste o qué? Y yo ahí, con la boca seca, señalando la taquilla, sin poder explicar lo bonito. Porque cuando tú dices, el venado estaba parado en 2 patas abriendo mi candado, suena a película barata, suena a invento. Al final, el cabo de guardia vino, miró, se rascó la cabeza y soltó una de esas frases de cuartel para cerrar el asunto. Seguro alguien quiso hacerte la maldad y ya. Sí, claro. Pero el detalle es que no había nadie caminando, no había huellas de botas cerca, no había desorden. Y además, para hacerme esa maldad, alguien tuvo que abrir el candado. ¿Con qué llave? ¿Con cuál copia? Yo no le había prestado mi llave a nadie. Me acosté otra vez, pero ya no dormí igual. Uno se queda con el oído abierto, esperando cualquier cosa. Me dio por mirar hacia la puerta cada rato. Y por más que traté de convencerme de que fue un sueño, yo tenía el candado en la mano. Frío. Real. Al día siguiente, en la mañana, cuando el sol ya estaba alto y el cuartel vuelve a su ruido normal, fui a buscar al venado. Estaba afuera, cerca del comedor, como siempre, mansito, olfateando el suelo. Hasta dejó que alguien lo acariciara en el cuello. Y tú ves eso, y tú dices, ¿de verdad este fue el mismo? Pero cuando me acerqué, el venado levantó la cabeza y me miró. Nada más un segundo. Y ahí volvió esa sensación. No era animal curioso. Era como si me reconociera. Como si supiera, tú eres el que gritó anoche. No hizo nada. No se movió raro. Solo me miró. Y siguió. Yo me fui directo al dormitorio y revisé la taquilla con calma, ya con luz. Ahí estaban los rasguños. Marcados en la pintura, como si alguien hubiera estado tratando de meter algo por donde no cabe. Raspones frescos, brillando un poquito. Y la parte del candado, donde cuelga, tenía señales, como de roce. Lo más raro, nadie más tenía eso en su taquilla, solo la mía. Se lo mostré a 2 compañeros, y uno me dijo en voz baja, «Oye, ¿tú no eres el primero que lo dice?» Y ahí fue cuando me cayó el 20, que eso no era una anécdota aislada, que esa cosa ya estaba caminando entre rumores. En la tarde, mientras limpiábamos, un veterano se acercó y me soltó,
como quien no quiere hablar del tema. Ese venado no es de aquí. Eso lo trajeron con algo pegado, y cuando se pega algo, se queda. Yo me reí por compromiso, porque en el cuartel uno aprende a no dejar que te vean asustado. Pero por dentro me estaba acordando de la mirada, del candado abriéndose, de esas patas moviéndose como manos. Esa noche pedí cambio de litera, y ni siquiera dije por qué. Me inventé un dolor de espalda. Me dieron lo mismo. Ajá, cámbiate, pero no estés de delicado. Desde ese día yo no volví a verlo igual. Me daba mala espina verlo cerca de los dormitorios. Si se acercaba, yo me movía. Si lo veía en un pasillo, me cruzaba. Y te juro que a veces, cuando se apagaban las luces, yo escuchaba el mismo clac lejano, como metal chocando despacio. Nunca agarraron al venado haciendo nada más. Nunca lo vieron parado otra vez. Por lo menos, nadie lo dijo en voz alta. Porque esa es otra cosa. Hay historias que en el cuartel se cuentan bajito, solo entre gente que tú confías. Historias que si las dices frente a todos, te vuelves el chiste de la semana. Pero las taquillas siguieron apareciendo con rasguños, de vez en cuando. Candados abiertos, sin explicación. Cosas movidas. Y siempre la misma excusa. Alguien te está jugando sucio. Ajá. Yo no sé qué era. No te voy a decir era un demonio, ni te voy a vender una novela. Yo solo sé lo que vi, y sé lo que sentí. Y si tú me preguntas cuál es la lección, es esta. En un cuartel uno se acostumbra a convivir con todo. Con el cansancio, con los gritos, con el miedo a fallar. Pero hay cosas que no se deben volver parte del paisaje. Porque el día que tú normalizas lo raro se te mete hasta la cama. Así que si algún día estás en un lugar cerrado, de noche, y sientes que te están mirando, no te hagas el valiente. Prende la luz. Levántate, revisa. Porque a veces lo que te mira no está afuera. A veces ya está adentro, parado al lado de tu litera, esperando que te duermas. Fosa de clavados. Entrenamiento. No sé en qué momento una alberca se puede sentir como un lugar peligroso. Pero en el cuartel aprendes rápido que hasta lo más simple se puede volver una prueba, o una trampa. Ese día tocaba entrenamiento de flotación forzosa, así le decían, bien serio, como si el nombre por sí solo ya te metiera disciplina en el cuerpo. En pocas palabras, te echaban al agua con el equipo puesto, y tenías que aguantar ahí, flotando, sin hacer show, sin entrar en pánico, sin pedir ayuda. 10 minutos. 10. Y si te desesperabas, te lo cobraban con gritos y repeticiones. Yo caí en la parte honda, la fosa de clavados. Agua negra, de esa que aunque esté limpia, se ve pesada. 5 metros, decían. A mí se me hacía más, porque desde arriba el fondo ni se distinguía bien, y con el equipo encima, la sensación es rara. No es que te hundas de golpe, pero sientes el cuerpo amarrado, como si alguien te pusiera una mochila mojada en el pecho. Al principio todo normal. El agua fría te corta la respiración unos segundos, luego te acostumbras. Yo me enfoqué en lo básico. Respirar parejo, no moverme de más, mirar al techo y contar en mi cabeza para no pensar en tonterías. 1, 2, 3. Y aún así, por más que uno se haga el fuerte, el cuerpo se pone tenso. Te tiembla un poquito la pierna, se te cansan los hombros, te arde la garganta por el cloro, y empiezas a escuchar lo mismo de siempre. Chapoteos, órdenes a lo lejos, silbatos, gente tragando agua y tosiendo. Nada fuera de lo normal. Hasta que sentí el primer tirón. No fue "ay, me rozaron". No, fue una mano. Clarita, fría, agarrándome el tobillo, como cuando alguien te sujeta con intención. Instintivamente pensé, ya empezaron con sus pruebas. Porque eso también lo hacían. Un instructor se acercaba por debajo, te tocaba o te jalaba tantito para ver si te espantabas, y salías braceando como loco. Así que mi primera reacción fue aguantarme. Hacerme el que no le importaba. Me dije, no les voy a dar el gusto. Pero el segundo tirón, ese sí me cambió el humor. Me jaló hacia abajo, de verdad, con una fuerza que no era de prueba. Era como si alguien estuviera molesto conmigo, como si la alberca tuviera garras. Sentí el cuerpo irse, el equipo pesándome, el agua tragándome por encima de la cara, y lo peor, esa sensación de que no estás decidiendo tú. Ahí se me fue lo valiente. Traté de patalear y zafarme, pero no podía. La mano apretaba el tobillo como pinza. Yo quería gritar,
pero bajo el agua el grito se vuelve burbujas. Tragué un poco, me ardió la nariz, me entró cloro por la garganta, y me dio esa tos que te parte por dentro. Y en ese segundo donde el cerebro dice, te estás hundiendo, se te vienen pensamientos estúpidos, rápidos, feos. Porque ese es el detalle. En un entrenamiento así, si alguien se está ahogando de verdad, al principio se ve igual que cuando alguien está actuando el pánico. Yo ya iba bajando más de lo que debía. No era una hundida lenta, era un jalón directo. El agua se me hizo pesada en los oídos. Se escuchaba todo más distante, como si el mundo se hubiera quedado arriba, en otro lado. Y ahí, por pura desesperación, abrí los ojos. No lo recomiendo. Pica, arde, te deja ciego unos segundos. Pero yo necesitaba ver quién era el gracioso. Necesitaba ver al instructor con cara de, te caché. Necesitaba saber de dónde venía esa mano. Abrí los ojos y vi... nada. No había nadie a mi lado. No había piernas, no había brazos, no había burbujas de otra persona. Solo el agua y el fondo. Pero sí vi algo. En la parte más baja, hacia donde la alberca se pone más oscura, había una mancha. Como una sombra pegada al piso. No era una persona definida. Era más bien como humo en el agua. Una forma negra, compacta, que se movía raro, como si estuviera respirando. Y lo más enfermizo fue que, en cuanto la miré, la presión en el tobillo cambió, como si esa cosa supiera que la estaba viendo. ¿Te ha pasado que sientes que ya no es broma? Que de pronto todo se vuelve serio, real, urgente. Bueno, ahí fue. Yo quise subir como fuera, ya no me importó quedar como cobarde. Empecé a manotear con fuerza, a patalear sin control. Sentí que el tobillo se soltó de golpe, como si alguien me hubiera dejado ir. Y esa sombra, te lo juro, se deshizo. No se fue nadando. Se deshizo como tinta que se dispersa. Un segundo estaba ahí, y al siguiente ya era solo agua oscura. Subí a lo bruto, sin técnica, sin nada. Salí a la superficie tosiendo, jalando aire como si me lo fueran a quitar. Me ardía el pecho, me goteaba la nariz, me temblaban las manos. Y lo primero que hice fue voltear buscando al instructor, furioso, listo para reclamarle. Pero nadie estaba junto a mí. Los instructores estaban del otro lado, regañando a otro por no aguantar. Mis compañeros seguían en lo suyo, algunos flotando, otros tragando agua, otros mirando al techo con cara de, ya que se acabe. Nadie se estaba riendo. Nadie me estaba viendo con, ¿te asustaste? Nada. Yo me quedé ahí, agarrado del borde, tratando de no hacer escándalo, pero con el corazón como si me lo estuvieran golpeando desde adentro. Me quité el equipo como pude y me senté, empapado, mareado. Pensé, se me subió la imaginación. Pensé, a lo mejor me dio un calambre y lo sentí raro. Pensé, quizá me atoré con algo. Hasta que miré mi tobillo. Tenía marcas. No un raspón, no un moretón cualquiera. Eran dedos. 5. Claritos, morados, como si me hubieran apretado con rabia. Y no era de que me pegué con la escalerita, porque estaban alrededor, como aro, como mano humana. Me pasé la mano por la piel y me dolió. Dolor de presión, de agarre fuerte, como cuando te sujetan para que no te vayas. Se me heló el cuerpo, pero no por el agua. Me levanté y fui directo con uno de los instructores, no para acusar, sino para preguntar, con cuidado, como quien no quiere quedar como loco. Oiga, ¿ustedes hacen eso? Lo de jalar los pies por debajo. El instructor ni me miró bien. Me soltó una respuesta seca, de esas que te cortan el intento. Si te hubiéramos jalado, lo sabrías, y no estarías preguntando. Eso fue todo. Esa noche, ya en la litera, uno de los más viejos me vio el tobillo cuando me estaba cambiando. No tuve ni que explicar mucho. Lo vio, y solo hizo una cara rara, como de otra vez. Se sentó cerca y me dijo en voz baja, como si no quisiera que lo escucharan los demás. ¿Te tocó la fosa? Yo me reí nervioso, como para quitarle drama. Pues... me agarraron ahí abajo. El vato asintió despacio, no con sorpresa, con resignación. No eres el primero, ni vas a ser el último. Ahí fue donde empezó lo que muchos le llaman la leyenda, pero que en el cuartel no se cuenta como leyenda, se cuenta como advertencia. Dicen que esa fosa no siempre fue solo para entrenar, que hace años hubo un accidente,
que alguien se fue al fondo con el equipo y no volvió a subir a tiempo. Que al principio pensaron que estaba aguantando, que era parte de la prueba, y cuando se dieron cuenta, ya era tarde. Nadie lo dice con nombres, porque aquí los nombres se tragan. Pero la historia camina sola. También dicen que desde entonces, a veces la fosa cobra, como si no le gustara que la usen de juego, como si algo se hubiera quedado ahí, pegado al fondo, aprendiendo a agarrar. Yo, la verdad, no sé qué creer. Lo que sí sé es lo que sentí. Una mano. No una corriente. No un calambre. Una mano que te aprieta y te jala como si te quisiera guardar. Y sé lo que vi. Una sombra donde no debía haber nada. Desde ese día, cada vez que toca agua, yo hago lo que hacen los que ya pasaron por ahí. No te confíes. No te hagas el valiente. Mantén a alguien cerca. Y si te toca la parte honda, no te quedes flotando por aguantar. Flota, sí, pero con los sentidos despiertos. Porque hay lugares donde el entrenamiento termina y empieza otra cosa. Y si algún día sientes que te agarran el tobillo ahí abajo, no pienses, es un instructor. No te quedes aguantando para verte fuerte. Sube. Aunque te griten, aunque te digan cobarde, aunque te quiten puntos. Más vale un regaño en tierra firme que quedarte a averiguar qué es lo que vive en el fondo. Fantasma, del GPS. Esa noche íbamos en convoy, varios vehículos, uno detrás de otro, sin hacer mucha bulla. No era paseo. Era de esas vueltas donde uno va más pendiente de no pinchar una llanta, de no quedarse sin señal, de no comerse una piedra en plena oscuridad, que de cualquier cosa rara. Y aún así, lo raro fue lo único que se nos quedó pegado. El plan era sencillo, seguir el GPS. No porque uno sea tonto ni porque confíe ciegamente, sino porque ahí afuera, cuando te sales tantito del camino, puedes terminar dando vueltas como trompo. Y cuando el cansancio se junta con el calor que todavía se queda pegado en la piel, la cabeza te juega sucio. Uno cree que va derecho y en realidad va en círculo. Íbamos hablando poco, a ratos, por radio. Todo bien, sigo viendo tus luces. Baja un poco, hay arenita. Nada del otro mundo. Lo más emocionante era el polvo que levantaban los de adelante y el reflejo de la luna en el cofre. Yo iba mirando el mapa en la pantalla, como quien mira un reloj. Por costumbre. Ahí estaba la ruta marcada, la flechita avanzando, los kilómetros restantes. Y de pronto, cambió. Pero cambió solo, sin que nadie tocara nada. No fue como cuando el GPS recalcula y te manda por una calle paralela porque sí. Número. Esto fue diferente. La línea azul se torció como si alguien la jalara con el dedo, y el destino se movió. Apareció un punto nuevo, a como 2 kilómetros fuera del camino, en medio de la nada, donde ni siquiera había una vereda marcada, ni una curva, ni nada que te dijera por aquí. Y lo que tenía escrito ese punto, a mí todavía me da cosa decirlo en voz alta, aunque sea una palabra. En la pantalla, como etiqueta del lugar, apareció: aquí mueres. Así, directo, sin adornos, sin error de sistema, sin, se perdió la señal. Aquí mueres. Me quedé frío. Y eso que afuera hacía calor. Lo primero que pensé fue, esto es un mal chiste. Algún gracioso, alguna aplicación rara, un virus, qué sé yo. Luego pensé, capaz lo leí mal. Me acerqué más a la pantalla, parpadeé, miré otra vez. Ahí estaba. Letras claras, como si alguien lo hubiera puesto a propósito para que lo leyéramos. Y antes de que yo alcanzara a decir algo, el conductor, el que iba al volante de ese vehículo, soltó un «ajá», bajito, como quien por fin entiende algo, y empezó a girar el volante. No suave, no dudando, con decisión. El vehículo se fue saliendo del trazo principal, buscando el punto, como si lo estuvieran llamando. Yo me le quedé mirando las manos. No te miento, fue como ver a alguien medio dormido manejando, la mirada fija, la cara sin expresión. Ni miedo, ni sorpresa, nada. Como si eso fuera lo normal, como si hubiera estado esperando esa indicación toda la noche. ¿Qué tú haces?, le solté, ya con el corazón apretado. No respondió. Le hablé más duro. Le pegué un toque en el brazo, nada. Seguía girando. La radio empezó a sonar en el convoy, voces cruzadas. ¿Por qué te estás abriendo? ¿Qué pasa ahí? Mantén la línea, compa. Y él, como si no oyera, como si la radio fuera puro viento. Ahí fue cuando sentí el miedo de verdad, pero no el miedo de fantasma.
El miedo práctico, el miedo de accidente. Porque el terreno fuera del camino no era parejo. Había piedras sueltas, partes blandas, y sombras que no sabía si eran baches o montículos. Yo miré la pantalla otra vez. El punto se acercaba. 1.8 kilómetros, 1.6 kilómetros. Y la etiqueta seguía ahí, como burlándose. Aquí mueres. El copiloto del otro lado empezó a rezongar, nervioso, y le jaló el volante un poco para enderezar. El conductor se lo volvió a llevar hacia el punto, más fuerte, como si estuvieran forcejeando con alguien invisible. En ese momento no hubo tiempo para pensar bonito. Fue puro instinto. Entre los dos, lo agarramos. Uno le tomó el brazo, el otro le metió el cuerpo para frenarlo. Hubo un segundo de caos. El vehículo se fue de lado, pegó un brinco, la suspensión tronó, y por un instante yo pensé, hasta aquí llegamos. Pero logramos enderezar. Y ahí sí. El conductor reaccionó como quien despierta asustado. Parpadeó rápido, respiró hondo, y dijo algo que todavía me eriza la piel por lo simple que sonó. ¿Ya llegamos? Como si ese punto fuera una cita, como si fueran a recoger a alguien, como si fuera un lugar conocido. Le preguntamos qué le pasó. Dijo que no recordaba nada, que solo sintió que había que girar, que en su cabeza era lo correcto, y cuando vio nuestras caras, se puso pálido y empezó a temblar, pero de esos temblores que te agarran en la nuca, como frío de fiebre. Le enseñamos la pantalla. Él la miró 2 segundos, y se le aguaron los ojos, no por sentimental, sino por susto. Tragó saliva y soltó. Eso no estaba ahí. Nadie quería tocar nada. Te lo juro, parecía una trampa, como si al tocar la pantalla se fuera a quedar pegado algo. Pero el vehículo seguía avanzando por inercia, y el punto bajaba. 1.2 kilómetros, 1.0 kilómetros. Desde el convoy nos volvieron a llamar. ¿Qué pasó? ¿Están bien? Regresen al camino ya. Y cuando por fin el conductor volvió a meter el vehículo a la línea principal, como que algo se molestó. Porque justo cuando el mapa volvió a alinearse con la ruta, la pantalla hizo un parpadeo raro. Se puso negra un segundo, y el GPS se apagó. Apagado total, como si le hubieran arrancado el cable. Intentamos prenderlo, botón, botón, botón. Nada. Checamos el cargador, el fusible, la conexión. Nada. Era como tener un pedazo de plástico muerto. Y lo peor es que no fue, se apagó y ya, no. Se apagó con esa sensación de, ya te dije lo que tenía que decirte. Como cuando alguien te cuelga el teléfono en la cara. Seguimos avanzando usando referencias. Las luces del de adelante, la brújula del tablero, el sentido común. Todos más callados que antes. A ratos, alguien soltaba un comentario para romper la tensión, pero se quedaba en el aire, sin fuerza. Yo no dejaba de pensar en el punto. ¿Por qué ahí? ¿Por qué esa frase? ¿Quién etiqueta un lugar así? Pasó como media hora, tal vez menos. El tiempo en el desierto se estira. Y en una de esas, el convoy tuvo que bajar velocidad porque el camino se estrechaba. Íbamos bordeando un tramo donde el suelo se veía distinto, como más oscuro. Una sombra larga, que parecía un corte en la tierra. El de adelante alumbró con las altas, y ahí lo vimos. Un barranco, no un hoyito. Un vacío. Un tramo donde el terreno se abría como boca, y si un vehículo se iba derecho, no había segunda oportunidad. No era que estuviera pegado a la carretera como para decir, qué imprudentes. No. Era engañoso. Desde cierta distancia, con las luces y el polvo, parecía más suelo. Pero era aire. Y abajo, quién sabe. Cuando lo vi, me subió un calor por el pecho. No de emoción, de puro susto atrasado. Me imaginé el giro, el punto, la etiqueta, el volante jalando hacia allá, y me dio un mareo que tuve que agarrarme del asiento. Ahí entendimos, o por lo menos sentimos que entendimos. Si hubiéramos seguido esa ruta nueva, esos 2 kilómetros nos llevaban directo a ese corte, a ese lugar donde el desierto deja de ser plano y se vuelve trampa. ¿Casualidad? Puede ser. El desierto tiene barrancos, los GPS fallan, la gente se distrae. Pero, ¿y la etiqueta? Eso es lo que no me cuadra. Eso es lo que convierte una anécdota de casi nos caemos en algo que te persigue. Porque el aparato no inventa frases así. Y aunque alguien diga, seguro lo hackearon, dime tú. ¿Por qué justo ese día, justo esa hora, justo en ese tramo, y justo con el conductor actuando como si lo estuvieran guiando? Esa historia empezó a regarse con el tiempo. No como un fantasma en el desierto,
con cadenas y lamentos. No. Se regó como se riegan las cosas reales. En talleres, en paradas, en radios de ruta, en la boca de la gente que maneja y sabe que una tontería te cuesta la vida. Algunos dicen que ese punto aparece a los que van cansados. Otros dicen que es un lugar marcado, donde ya se han ido varios, y que el GPS lo recuerda como si fuera memoria mala. Hay quien jura que lo vio en otro estado, con otro nombre, pero el mismo mensaje. Y hay quien se ríe, claro, porque reírse es más fácil que aceptar que un aparato te pueda señalar la muerte con letras tan claras. Yo no te vengo a convencer de nada, a mí no me pagan por contar cuentos. Yo solo te digo lo que vi, lo que leí, lo que casi nos pasa. Desde esa noche, hay dos cosas que no hago. La primera, no sigo un GPS como borrego cuando estoy en zona rara. Si me manda a atajar por donde no hay camino, paro, miro, pregunto por radio, comparo con lo que veo. El mapa ayuda, sí, pero él solo manda. La segunda, cuando el cansancio me empieza a cerrar los ojos, no me hago el héroe. Me orillo, descanso, respiro. Porque si algo aprendí ahí afuera, es que el peligro no siempre viene con gritos. A veces viene en silencio, en una pantalla, con una frase corta, y con un volante que se mueve como si no fuera tuyo. Y si algún día tú vas en carretera, en monte, en desierto, y el GPS de la nada te cambia la ruta hacia un punto que no tiene sentido, hazme caso, no le sigas. No por miedo a lo paranormal, por pura supervivencia. Porque hay lugares que no necesitan fantasmas para matarte, solo necesitan que tú, por un segundo, confíes de más. Litera de arriba, peso muerto. Esa noche yo estaba solo abajo. Mi compañero andaba de permiso, así que la litera de arriba estaba vacía. Vacía de verdad, sin bulto, sin mochila, sin botas tiradas, nada. Yo mismo había visto que quedó limpia, bien estirada, porque cuando alguien se va, uno aprovecha ese lado como si fuera espacio extra, y sí, yo estaba contento por eso. Me acosté tarde, de esos días en que el cuerpo se apaga, pero la cabeza sigue prendida. La luz de afuera se colaba por una rendija de la ventana, y yo escuchaba lo normal, un ventilador lejano, alguien carraspeando en otra área, el típico golpe metálico de algo que se acomodó con el viento. Hasta ahí, todo común. Entonces, cerca de medianoche, no sé la hora exacta, pero era de esas madrugadas que uno siente que el tiempo se estira. Escuché el primer sonido. ¡Ick! Los resortes. Al principio pensé, la litera se está asentando, o la madera se movió con el frío. Pasa. El metal cruje, la cama suena, uno ni le mete mente. Pero el sonido se repitió, y no fue un crujidito cualquiera. Fue como cuando alguien se sienta con todo el peso y el colchón se queja. Yo abrí los ojos y me quedé quieto, con esa sensación de ¿qué fue eso? Miré hacia arriba, tratando de enfocar en la oscuridad. No veía gran cosa. Y ahí vino lo peor, el colchón de arriba. Empezó a hundirse. No de golpe, no como cuando uno brinca y cae. Lento, pesado. Como si alguien enorme se estuviera acomodando, despacito, para que no lo oigan. Se me erizó la piel. Lo primero que pensé fue, entró alguien, y se subió ahí arriba. Y la segunda idea, igual de rápida. Pero ¿cómo entró si yo habría escuchado pasos? Me quedé mirando, tragando saliva. Y no sé por qué, pero en ese momento yo no podía ni hablar, ni decir, ¿quién anda ahí? Era como si la voz se me hubiera quedado pegada en la garganta. El hundimiento siguió hasta que el colchón quedó marcado, como con el cuerpo de alguien acostado boca arriba. Y entonces, algo colgó por el borde. Una mano. No una mano normal. Era pálida, pero pálida de verdad, como cera, y larga. Con dedos finos, demasiado largos, como si la mano tuviera un hueso de más. Colgaba sin fuerza al principio, como cuando uno se queda dormido y el brazo se te cae. Yo me quedé helado, literal. Sentí que me entró un frío por el pecho, como si me hubieran echado agua por dentro. Esto no puede ser, pensé. Y aún así, ahí estaba. La mano se movió. No rápido, no agresivo. Peor, lento, como si supiera que yo estaba despierto. Los dedos empezaron a bajar, poquito a poquito, buscando el aire. Buscando dónde estaba yo. Yo quería moverme. Juro que quería.
pero el cuerpo no me respondía. Me pasa cuando me asusto de verdad. Me quedo tieso, como si cualquier movimiento fuera a confirmar que lo estoy viendo. Y entonces me dio por hacer lo único que se me ocurrió: cerrar los ojos. Sí, suena ridículo, pero así fue. Cerré los ojos con fuerza y empecé a rezar bajito. No rezos elegantes ni nada. Lo típico. Palabras atropelladas, promesas. Dios mío, Dios mío, Dios mío. La cama de arriba volvió a crujir. Los dedos bajaron más. Yo sentí el aire moverse cerca de mi cara, como una brisa tibia, pero rara, como respiración sin aliento. Y ahí, lo sentí. Un roce en la nariz. Suave, como cuando alguien te toca con la punta de un dedo para molestarte. Pero ese contacto no se sentía humano. Se sentía frío y húmedo, como si los dedos vinieran de afuera, de la tierra. El olor fue lo que me terminó de romper. Tierra mojada. Ese olor que sale cuando llueve fuerte y el suelo se abre. Pero aquí no estaba lloviendo, no había humedad, no había nada que explicara ese olor encima de mi cara, metiéndose en mi nariz como si me lo estuvieran empujando. Me aguanté la respiración, no por valentía, por instinto, como si yo no respiraba, eso no iba a notar que yo estaba vivo. Sentí otro roce, más cerca de la boca, y después, como si los dedos se quedaran ahí, suspendidos, dudando. Hubo un silencio raro, pesado, como cuando te quedas esperando el golpe. Y de golpe, nada. No un se fue ruidoso. Nada. Solo silencio y mi corazón metiéndome presión en los oídos. No abrí los ojos enseguida. Me quedé así, apretando los párpados, rezando como loco. Yo prefería que se me durmiera el cuerpo entero, antes de abrir los ojos y encontrarme esa mano ahí. En algún punto, no sé cuánto tiempo pasó, me quedé dormido. O me desmayé. No lo sé. Solo recuerdo que el cansancio me ganó como si me hubieran apagado. Cuando amaneció, lo primero que hice fue mirar hacia arriba. La litera de arriba estaba perfecta. Tendida, estirada, sin hundimiento, sin arrugas raras, como si nadie la hubiera tocado en semanas. Me levanté de una, sin pensar. Subí la mano a tocar el colchón. Estaba firme, seco, normal, ni rastro de peso. Y ahí fue cuando me dio una mezcla de rabia y miedo, porque uno se pregunta, ¿entonces lo soñé? Pero yo tenía un detalle que no encajaba con un sueño. El olor. Ese olor a tierra mojada seguía ahí, muy suave, casi como un recuerdo, pero estaba, en la almohada, en mi nariz, en mi garganta, como si se me hubiera quedado pegado. Ese día no dije nada. ¿A quién se lo iba a decir? Te vuelves el relajo del dormitorio. Ay, míralo, el que le tiene miedo a la cama. Pero días después, hablando con uno de los viejos, de esos que han dormido en 1000 lugares, y no se impresionan fácil, salió el tema de la litera de arriba, sin yo buscarlo, como si el tema me estuviera esperando. Y el tipo, sin risa, me soltó algo que todavía me da mala espina. Que hay camas que guardan gente. Que a veces, cuando alguien muere lejos de su casa, o cuando alguien carga algo encima por mucho tiempo, culpa, miedo, cosas que no se dicen, se queda pegado a los sitios donde la gente duerme, como un peso que no sabe irse, y que lo de la mano no siempre es para hacer daño. A veces es para comprobar si todavía hay alguien abajo, como si buscara compañía, o como si buscara reemplazo. Desde esa noche, yo no duermo tranquilo debajo de una litera vacía. Si me toca, pongo cosas arriba. Una mochila, una cobija enrollada, lo que sea. Algo que diga, aquí no cabe nadie más. Y si un día te pasa algo parecido, si escuchas resortes cuando sabes que no hay nadie, si sientes que el colchón se hunde y tú estás solo, no te pongas a jugar al valiente ni a ver si es verdad. Levántate. Prende la luz. Cambia de cama. Sal del cuarto si hace falta. Porque lo más feo de esa mano no fue verla. Fue sentirla bajando, despacio, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Y créeme, cuando algo se toma su tiempo para tocarte la cara en la oscuridad, es porque ya estuvo ahí antes. Y puede volver cuando se le antoje. Soldado de juguete, tamaño real. Esa madrugada nos mandaron a asegurar una casa que, según el informe, la estaban usando como punto. Ya sabes, una casa normal por fuera, cortinas bajadas, calle tranquila, pero por dentro la vibra se siente rara desde la banqueta. La fachada no gritaba peligro.
Lo que gritaba era otra cosa. Abandono. Y como que alguien llevaba tiempo ahí sin que el vecino de al lado se diera cuenta. Eso siempre da mala espina. Entramos con el protocolo de siempre, uno cubriendo, otro revisando. Pasos cortos, respiración controlada, el foco pegado a las esquinas. Y lo típico, olor a encierro, a humedad vieja, a comida echada a perder. Había platos en el fregadero, ropa tirada, una silla volteada como si alguien se hubiera parado de golpe. Nada sobrenatural. Nada todavía. Y ahí es donde te confías. Porque tu cabeza se va por lo lógico. Aquí se escondieron, aquí durmieron, aquí guardaron cosas. Te conviertes en una máquina de revisar. Abajo de camas, dentro de closets, detrás de puertas. Un ojo en el cuarto, otro en tu imaginación. En el segundo cuarto, uno chiquito, de esos que parecen cuarto de niño lo vi. Un muñeco. Pero no un muñeco de plástico de tienda. No. Uno antiguo, de ventríloco. De esos con cara de sonrisa pintada que no da risa. Sentado en una sillita, como si estuviera esperando a alguien, bien acomodado, las manitas sobre las piernas, la cabeza ligeramente inclinada, como cuando alguien te escucha. Me quedé viéndolo un segundo de más, y eso fue lo primero que me molestó, que me obligó a mirarlo, porque hay objetos que los ves y ya, y hay otros que, aunque no quieras, te jalan la vista. ¿Quién deja eso aquí?, pensé. Y casi al mismo tiempo, sentí ese cosquilleo en la nuca. No sé si te ha pasado, pero es como cuando te están mirando y tu cuerpo se entera antes que tu cerebro. Seguimos revisando el cuarto. Camas sin sábanas, juguetes viejos en una esquina. Un olor raro, como a madera húmeda. Y algo más, algo metálico, leve. Pero en el momento no lo ubicas. Nada parecía amenaza. El muñeco sí. No era miedo de, me va a brincar y me va a matar. No, era otra cosa. Era esa sensación de, esto no debería estar aquí. Como si el lugar estuviera mal acomodado. Como si un detalle estuviera fuera de sitio, y tu mente no pudiera pasar de ahí. Así que hice lo que cualquiera haría para quitarse el malestar, lo moví. Lo agarré con 2 dedos, por la ropa. Estaba más pesado de lo que esperaba, pesado como lleno y frío. No frío de metal, frío de cosa guardada. Lo puse boca abajo en el suelo, no con violencia, pero sí con decisión, como diciendo, ahí quédate. Y ya, listo, a seguir con el trabajo. Salimos del cuarto y nos fuimos al pasillo. Revisamos baño, cocina, sala. Todo normal dentro de lo feo. No encontramos a nadie. Ni ruidos, ni radios, ni celulares. Una casa vacía, pero con presencia. De esas que te hacen hablar bajito sin darte cuenta. Y entonces pasó. Fue rápido, tan simple que al principio lo quise justificar. Escuché pasos. Pero no pasos de adulto, no botas, no suela pesada. Eran pasitos chiquitos, rápidos, como cuando un niño corre en calcetines. Tac, tac, tac. Bien cerquita, detrás de mí. Me congelé, literal. Se me apretó la mandíbula sola. Porque ahí no debía haber niños. Y porque estábamos solos. Y porque el sonido venía de un lugar imposible. ¿Oíste eso?, pregunté sin voltear todavía, como esperando que alguien me dijera, no, estás loco. Pero nadie contestó de inmediato. Ese silencio de mis compañeros fue peor que el ruido. Me giré. Y ahí estaba el cuarto otra vez. La puerta abierta, y la sillita. El muñeco estaba sentado. Sentado como si nunca lo hubiera tocado. No boca abajo, no en el suelo. Sentado. Perfecto. Se me secó la boca. Sentí el pulso en las orejas. Y me vino una rabia rara, como de, no me estés jugando. Caminé hacia la puerta con el foco clavado en él, sin pestañear. Cada paso se sentía pesado, como si el pasillo se hubiera alargado. Y en mi cabeza se repetía una idea bien tonta, bien humana. Alguien lo movió. Alguien me está viendo. Me quieren asustar. Porque eso es lo que uno hace para no aceptar lo otro. Me acerqué, y ahí lo vi. Tenía un cuchillo de cocina en el regazo. Uno de esos cuchillos comunes, con mango negro, como los que encuentras en cualquier casa. Pero la hoja estaba limpia. Demasiado limpia. Y el muñeco lo tenía acomodado como si fuera un objeto suyo. Como si fuera parte del juego. Y ahí sí. Ahí ya no fue incomodidad. Fue alarma. No me dio tiempo de decir nada. Sentí que el cuerpo se me adelantó. Cuando eres el que está ahí,
No piensas, voy a hacer esto y esto. Solo reaccionas. El entrenamiento te controla. Le apunté. Y disparé. No uno, no dos. Le vacié el cargador. Los disparos retumbaron en la casa como si estuvieran dentro de una lata. Polvo, astillas, pedazos de madera, ropa rota. La sillita se cayó para atrás. El muñeco se abrió, se reventó, se desarmó, como lo que es, madera y tela. Y en ese segundo, el olor cambió. No sé cómo explicarlo sin que suene exagerado, pero fue como si alguien hubiera abierto una bolsa de monedas. Y carne. Olió a sangre. Y no fue, me lo imaginé. Fue real. Denso. Caliente. Ese olor que no se confunde con nada, aunque nunca lo hayas olido tanto. Bajé el arma despacio, con la respiración cortada. El foco temblaba un poquito en mi mano. Me quedé mirando los restos. Esperas ver aserrín, algodón, espuma, polvo. Pero había sangre. No un chorrito simbólico, no pintura roja, sangre de verdad, oscura, pegándose al piso. Y lo peor, no había un cuerpo humano, no había nadie herido, solo el muñeco hecho pedazos. Y en medio de todo eso, el cuchillo ya no estaba en el regazo, estaba en el suelo, como si hubiera caído por su cuenta, apuntando hacia mí. Ahí fue cuando se me fue la valentía por completo, aunque suene feo decirlo. Me entró un miedo viejo, de infancia, de esos que no puedes controlar con lógica. Sentí que el cuarto estaba ocupado, no por alguien escondido, por algo que estaba ahí desde antes. Mis compañeros llegaron al marco de la puerta y uno dijo algo como, ¿qué pasó? Pero lo dijo bajito, como si el cuarto le hubiera ordenado hablar bajo. Les apunté con el foco a los pedazos en el piso. No sabía qué decir. Solo dije, mírenlo. Se acercaron. Vieron la sangre. Uno hizo una mueca como de asco. Otro soltó una risa nerviosa, de esas que salen cuando tu mente no sabe cómo procesar lo que está viendo. ¿Traía sangre?, preguntó alguien, como buscando la explicación más barata. Yo negué con la cabeza. No, estaba seco, estaba normal. Y mientras decíamos eso, pasó algo chiquito, algo que si te lo cuento, capaz piensas que lo invento. Uno de los ojos del muñeco, un ojo de vidrio, redondo rodó despacito por el piso, y se detuvo justo donde yo estaba parado. Como si me hubiera buscado. Se me erizó todo. Me dieron ganas de salir corriendo como un loco, pero me obligué a quedarme firme. Porque si tú te quiebras, quiebras al grupo. Y porque, aunque nos dé risa decirlo, en esos momentos, te da vergüenza tener miedo. Revisamos el cuarto de arriba abajo. No había trampas, no había cables, no había nadie escondido. La ventana estaba cerrada por dentro. La única puerta era la del pasillo. Nadie pasó junto a nosotros, nadie podía haber levantado el muñeco y sentarlo sin que lo viéramos. Y aún así, ahí estaba la evidencia, la silla, los pedazos y la sangre. ¿De dónde salió? ¿Por qué salió? ¿Qué era ese muñeco realmente? No encontramos respuestas esa noche. Solo una cosa más, que fue lo que terminó de sellar el asunto para mí. Cuando salimos de la casa y el aire de afuera nos pegó en la cara, sentí alivio. Como cuando sales de un cuarto cargado y por fin respiras. Me subí a la unidad, me quité los guantes y me vi la palma. Tenía una mancha pequeña, del tamaño de una moneda, justo donde había agarrado al muñeco al principio. Roja, pegajosa. Y yo no me había cortado. Me limpié con una toalla, como loco, y la mancha no se quitaba fácil. Era como si se hubiera metido en la piel. Esa fue la primera vez que pensé algo que nunca quieres pensar. ¿Y si esto se me pegó? Desde entonces, cada vez que entro a una casa asegurada, y veo juguetes tirados, o un cuarto de niño abandonado, me pongo tenso de inmediato. No porque crea que todos los muñecos se mueven, sino porque ya aprendí que hay cosas que no avisan. Y si me preguntas si esta historia es leyenda o real, yo te diría esto. No importa cómo lo etiquetes. Si algún día entras a un lugar donde sientes que algo está mal, aunque no sepas explicar por qué, hazle caso a tu cuerpo. Y sobre todo, si ves un muñeco viejo mirándote como si estuviera esperando, no lo toques por jugarle al valiente. Hay cosas que, cuando las volteas boca abajo, se levantan solas. Y ya no siempre traen un cuchillo en las manos. A veces traen algo peor. Ganas de que tú seas el que sangre. Llorona, del Río Bravo, Frontera.
La orilla del río Bravo se ve tranquila cuando la miras de lejos, hasta bonita, si no supieras lo que pasa ahí, pero de cerca el agua no se siente como río, se siente como límite, como una línea que mucha gente cruza con fe, y otros no cruzan nunca. Yo estaba parado con la lámpara colgando del pecho, revisando por costumbre, sombras, ramas, el reflejo de la luna picando el agua. Nada fuera de lo normal. Y justo por eso, cuando empezó, me dejó frío. Primero pensé que era gente de verdad. Se oyó un grito, pero no el típico grito de una persona sola. Fue como si alguien hubiera abierto una puerta donde había una multitud escondida. Ayuda, no me sueltes, me ahogo. Y no venía de un punto fijo, no era allá o acá, era del agua misma, como si el río estuviera hablando. Yo me quedé quieto, con el cuello tieso. Sentí esa cosa rara que te agarra en el estómago cuando algo no cuadra. Me tragué la saliva y me dije, son ecos, es el viento, es alguien del otro lado. Porque uno siempre intenta explicarlo, ¿verdad? Nadie quiere ser el primero en decir, esto está mal. Pero entonces se sumaron más voces, y más, y más. Hombres, mujeres, y también niños. Y eso fue lo que me revolvió por dentro, porque el tono de los niños no se confunde. Un niño gritando no suena igual que un adulto, ni aquí ni en ninguna parte. Mamá, mamá, no. Agárrame por favor. Me estoy yendo. Era un coro, un maldito coro, como si el agua tuviera garganta para cantar tragedias. Me dio por mirar a mi alrededor, como buscando a alguien que me confirmara que yo no estaba loco. Y sí, había otros, pero nadie se movía, nadie hablaba. Se notaba en la forma en que estaban parados, quietos, duros, como si el cuerpo supiera algo que la cabeza todavía no quería aceptar. Me ardieron las manos, no del frío, sino de la tensión. Me sudaban los dedos y, aún así, sentí la piel helada. Ese contraste feo, como cuando te enfermas. Las voces seguían. No puedo respirar. Se me va el aire. No me dejes. Y ahí me pegó un pensamiento bien simple, bien humano. Si hay alguien ahogándose, ¿por qué no veo nada? Porque uno espera chapoteos, golpes, algo. Un cuerpo que pelea por vivir hace ruido. Y en el agua, no se veía ni una onda distinta, nada. Solo el río, tranquilo, como si estuviera fingiendo. No sé por qué hice lo que hice, pero lo hice. Toqué la lámpara. La descolgué un poco, apunté hacia el agua. Quería encontrar la explicación a la fuerza. Quería que fuera cualquier cosa menos esto. El haz de luz cortó el reflejo. Y ahí fue cuando se me aflojaron las piernas. No eran cuerpos flotando como en una noticia. No. Eran caras. Caras pálidas. Demasiado pálidas, como papel mojado. Se asomaban justo debajo de la superficie, como si el agua fuera un vidrio delgado, y ellos estuvieran pegados por debajo, mirando hacia arriba. Y lo peor no fue verlas. Lo peor fue la expresión. No era tristeza, ni susto, ni dolor. Era otra cosa. Era como envidia. Una mirada de, tú sí estás vivo. Como tú sí estás seco. Como tú puedes respirar y yo no. Sentí que se me apretó el pecho. Me entró una necesidad absurda de dar un paso atrás, pero mis botas se quedaron clavadas en el lodo. Me tembló la rodilla, y el corazón me sonaba en los oídos. Tup tup tup, como si alguien estuviera tocando la puerta desde adentro. Y ahí, entre las voces, se oyó algo distinto. No un grito, no una súplica, un llanto. Pero no el llanto de leyenda, ese que la gente imita en las fogatas. Esto era otra cosa, era un llanto con cansancio, un llanto viejo, como si llevara años repitiéndose y ya ni fuerza tuviera, pero igual no pudiera parar. Y no venía de una mujer sola, venía mezclado, como si el río llorara con muchas gargantas a la vez. Me dieron ganas de apagar la lámpara, de verdad. Me dio pánico pensar que mi luz fuera una invitación, porque sentí, y esto te lo digo tal cual, sin adornos, que en cuanto los alumbré, me vieron de vuelta. No me vieron como ves a alguien. Me vieron como te mira un animal cuando decides acercarte demasiado. Una de esas caras se pegó más arriba. Subió apenas, como si flotara hacia mi luz. Y escuché, bien cerquita, una voz que no gritó, ayuda. Me dijo otra cosa, bajito, como si me hablara al oído. Ven. Yo me eché para atrás de golpe, casi me caigo.
Sentí la espalda húmeda del sudor. Solté una grosería sin pensar, de esas que salen solas cuando te asustas de verdad. Y levanté la vista buscando a los demás, como queriendo decir, ¿sí escucharon?, sin abrir la boca. Nadie decía nada. Y entonces entendí algo. No era que yo estuviera viendo más. Era que el río, esa noche, estaba mostrando. Porque aquí se habla mucho de la Llorona, sí. Pero la historia que la gente repite es como un cuento. Una mujer que llora por sus hijos, que se aparece, que asusta. Lo del río Bravo, no se siente así. No se siente como un fantasma con historia bonita. Se siente como un lugar cargado. Como si cada intento fallido, cada mano que se soltó, cada niño que tragó agua, se hubiera quedado pegado ahí. No es una Llorona, es un montón. Son los que se fueron sin despedirse. Los que gritaron con la garganta llena de río. Los que en los últimos segundos no pedían milagros, pedían aire. Y cuando tú estás ahí parado, seco, respirando, es como si el mismo río te recordara eso. Como si te dijera, tú sí, ellos no. Las voces subieron otra vez, todas juntas, como una ola invisible. Ayuda, no me sueltes. Me ahogo. Pero ahora sonaban. Más cerca. No sé cómo explicarlo. El sonido venía de la superficie, sí, pero también del lodo, de las piedras, de los carrizos, como si todo estuviera vibrando con esos gritos. Fue ahí cuando me entró una idea horrible. ¿Y si no están pidiendo ayuda? ¿Y si están practicando? Como si repitieran lo último que dijeron, para que quien lo escuche responda. Yo apagué la lámpara. No por valentía, por miedo. El silencio no llegó del todo, pero bajó el volumen, como cuando cierras una puerta y todavía oyes la música desde adentro. Y aún en la oscuridad, yo sentía esas caras ahí, pegadas al agua, esperando. Nos quedamos unos segundos así. No sé cuántos. El tiempo se vuelve raro cuando te asustas. Un minuto se siente como 10. Luego alguien, atrás, murmuró algo como, vámonos de aquí. Y nadie discutió. Caminamos sin correr pero rápido. Ese paso apretado que dice, no mires para atrás. Y sí, lo pensé 1000 veces. No voltees, no voltees. Pero la cabeza es traicionera. Volteé. La orilla estaba igual. Oscura, quieta. El río como siempre. Pero en el agua, donde yo había alumbrado, hubo un reflejo raro, como si algo blanco se hundiera despacio. Y te juro que, por encima del murmullo del agua, escuché una última frase, clarita, como una advertencia al revés. Quédate. Esa noche no dormí bien, y no fue por creer en leyendas. Fue por una cosa más simple. Porque yo escuché demasiadas voces para que mi cabeza las inventara todas. Con el tiempo, uno aprende a no hablar mucho de eso. Porque la gente se burla, o te suelta el chiste. Ah, ¿viste a la Llorona? Y no, no es chiste. Yo no sé si eso es fantasmas, energía, culpa del lugar, o qué demonios sea. Lo que sí sé es esto. Hay sitios donde el dolor se queda pegado, como humedad en pared vieja, y el río Bravo, para mucha gente, no es un río. Es un cementerio largo, larguísimo, que se mueve. Así que si algún día te toca pasar por ahí de noche, y escuchas voces en el agua, no te hagas el valiente. No pienses, voy a alumbrar a ver qué es. Porque a veces, cuando alumbras, algo te devuelve la mirada. Y cuando eso pasa, ya no vuelves a escuchar el río igual. Nunca. Espejo negro, obsidiana. Yo estaba haciendo mi rondín normal, linterna en mano, radio pegada al chaleco, tratando de no pensar en lo frío que se pone a ciertas horas. Porque sí, de día el sol te cocina, pero cuando cae la noche el lugar se enfría rápido, como si las pirámides se tragaran el calor, y ya no lo devolvieran. Caminas y suenan tus propias botas. Eso es lo peor. Te das cuenta de que el ruido principal eres tú. A lo lejos, a veces, ladran perros en algún barrio. A veces se oye un carro por la carretera. Pero dentro de la zona, es un silencio raro, como si el aire estuviera amarrado. La linterna recorta pedazos de piedra, escalones, matorrales. Y en Teotihuacán, cuando enfocas el suelo, siempre hay algo, fragmentos, piedritas, pedazos de cerámica, cositas que a simple vista parecen basura del camino, pero que te hacen agacharte por pura curiosidad. Esa fue mi mala suerte. Iba pasando cerca de un tramo donde el sendero se ve más oscuro, como si la tierra fuera más negra, y ahí lo vi.
Un pedazo de obsidiana, pulida, demasiado lisa para estar ahí tirada como nada. No era una piedrita común. Era como una placa pequeña, del tamaño de la palma, con los bordes medio irregulares, pero el centro brillaba parejito, negro, negro de verdad. De esos negros que no reflejan la luz, la jalan. La levanté y sentí algo bien raro. Estaba fría, pero no fría de noche, sino fría como metal guardado en sombra. Y aunque suene exagerado, te lo juro que se sintió pesada de una manera que no cuadraba con el tamaño, como cuando cargas algo que trae, no sé, intención. Me reí solo, para romper la tensión. ¿Qué onda? Ya me estoy sugestionando, pensé. Y ahí cometí el error más tonto. Me asomé para verme. No fue como mirarte en un espejo normal. No vi mi cara iluminada por la linterna, ni mis ojos, ni mi gorra, ni nada. En el primer segundo, no vi nada. Solo negro. Un negro profundo, como pozo. Luego, como si alguien le subiera a una televisión vieja, apareció una imagen. Pero no era yo, ahorita. Era yo. Pero viejo. Viejo de verdad. Piel floja, canas, la mirada cansada. Estaba acostado, y lo supe sin que nadie me lo explicara. Cama de hospital. Se veía el barandal de metal, se veía esa luz blanca de techo que te hace ver enfermo aunque estés sano. Y lo peor fue que lo sentí. No fue ver nada más. Fue sentir el olor a desinfectante, escuchar ese pitido, ese pip, pip, que sale de una máquina, sentir la garganta seca, como si llevara días sin tragar bien, y un peso en el pecho, no de dolor, sino de, ya no puedo. Me quedé helado, quise quitar la vista, pero se me fue el cuerpo completo. ¿Te ha pasado que te asustas y el tiempo se estira? Así, pero peor. En el espejo negro, la escena se movió rápido, como si alguien estuviera pasando páginas. Vi flashes, una discusión fuerte con alguien que no alcancé a distinguir, una lluvia durísima en carretera, yo corriendo en un pasillo, una mano agarrándome el hombro, una fiesta con música, un llanto en un cuarto, un ataúd, y luego, otra vez, la cama del hospital, pero más cerca, como que ya me estaba yendo. Y en ese instante, vi una fecha, no escrita como letrero, más bien como cuando tu mente reconoce algo. La sentí. La entendí. Ese día. El día en que me tocaba. Sentí un calor subiéndome por el cuello, y un frío al mismo tiempo en la espalda. No, no, no. ¿Qué es esto? Me salió en voz alta. Me temblaron las manos. Lo aventé. No lo pensé. Fue un reflejo. Como si tu cuerpo dijera, quítate eso de encima. Y listo. La obsidiana pegó contra una piedra y sonó seco, como si hubiera tronado algo. Y ahí sí reaccioné. Respiré fuerte, como si hubiera estado aguantando el aire. Me quedé mirando el suelo, esperando que, no sé, que se rompiera, que desapareciera, que pasara algo que me dijera, tranquilo, fue tu imaginación. Pero no. La pieza quedó ahí, boca arriba, reflejando nada. Y entonces, el lugar cambió. No sé cómo explicarlo sin sonar raro, pero el silencio se volvió más pesado, como si alguien estuviera parado cerca, escuchándome. Apagué tantito la linterna, luego la prendí, apunté alrededor, puro monte, piedras, el camino. Agarré el radio. Todo bien por aquí, dije, fingiendo normalidad. Me contestaron con estática. Eso pasa, sí. Hay zonas donde el radio no agarra bonito, pero esa estática traía algo, como un murmullo debajo. No eran palabras claras, pero sonaba como varias voces hablando bajito al mismo tiempo. ¿Has oído cuando un grupo reza? No el rezo fuerte, sino ese rezo como de fondo, como zumbido. Así. Le di un golpe al radio, por costumbre. Y en ese golpe, se coló una voz clarita, por un segundo, como si alguien se hubiera acercado al micrófono. ¿Ya lo viste? Me quedé congelado, se me fue la saliva. ¿Quién dijo eso?, pensé. Quise responder, pero lo único que salió fue un «¿Mande?», bien tonto. Nada, puro ruido otra vez. Ahí fue cuando me acordé de la leyenda, porque claro que uno ha escuchado cosas. Teotihuacán está lleno de historias, y siempre hay un compa que te dice, no pases por ahí a tal hora, o no te quedes solo en tal pasillo. Yo siempre he sido de los que dicen puras pláticas, la verdad. Pero esa noche me vino a la mente algo que había oído desde antes. El espejo de Tezcatlipoca. Tezcatlipoca,
El espejo humeante. Así le dicen en relatos antiguos. Un dios asociado con la noche, con el destino, con eso que no quieres ver de ti. Y no es cosa de película. La obsidiana era importante en Mesoamérica. Se usaba para herramientas, sí, pero también para rituales. Hay quien dice que algunas piezas pulidas se usaban como espejos. No para arreglarte el pelo, sino para mirar cosas. Y ahí viene lo que da miedo. Que ese espejo no te enseña tu cara, te enseña tu camino. Lo que te toca, lo que vienes arrastrando, lo que vas a pagar, o lo que te va a cobrar la vida. Por eso la gente le saca. ¿Quién quiere saber cuándo se va a morir? ¿Quién quiere cargar con esa fecha en la cabeza? Yo, en ese momento, no quería saber ni mi nombre. Quise hacer lo correcto, ir por la pieza, guardarla y reportarla, como se debe. Pero cuando di un paso hacia ella, el estómago se me revolvió. Sentí una náusea fea, como de mareo, como si mi cuerpo dijera, no te acerques. Me agaché igual, con cuidado, y la levanté con 2 dedos, como si quemara. Y lo juro, en el reflejo vi algo, pero no fui yo viejo esta vez. Vi un pasillo que no reconocí, una puerta entreabierta, y detrás de la puerta, una sombra parada, esperando. Solté la obsidiana como si fuera una víbora. Cayó al suelo. Y ahí empezó lo peor. Empecé a ver cosas en cualquier reflejo. En una charquita, vi una luz roja como de ambulancia. En la pantalla apagada de mi celular, vi una mano que no era la mía. En el vidrio de una caseta a lo lejos, vi una silueta atrás de mí. Volteé en seco. No había nadie. Me empecé a decir, cálmate, estás nervioso, te sugestionaste, respira. Y sí, respiraba. Pero el pecho no me hacía caso. Decidí moverme, no quedarme ahí, caminar al punto con más luz, más abierto, donde se ve el horizonte, y no se siente que las piedras te están mirando. Iba rápido pero sin correr, porque uno se ve mal corriendo de la nada, hasta contigo mismo. Y mientras caminaba, el murmullo se escuchaba de fondo. No fuerte, no como gritos. Era como un coro lejano, como si el lugar estuviera hablando sin abrir la boca. A ratos parecía viento, a ratos parecía gente. En un tramo, juraría que escuché mi nombre, pero luego pensé, no, eso lo estoy inventando. Lo que sí escuché claro fue un susurro, pegadito al oído, como si alguien caminara a la par, pero sin pasos. No era para ti. Se me enchinó la piel de los brazos. Sentí el cuero cabelludo tenso. Volteé con la linterna como loco, barriendo todo alrededor. Nada. Solo piedra, monte, sombras largas. La cabeza se me llenó de una idea horrible, que no fue que encontré el espejo, sino que el espejo me encontró a mí. De pronto, vi algo que me terminó de quebrar la calma. A unos metros, justo donde el camino hace una curva, estaba la obsidiana. La misma pieza. Ahí, en el suelo, como si me hubiera adelantado. Me paré en seco. No puede ser, dije en voz alta, porque yo la había dejado atrás, lejos. No la cargué, no la tiré por aquí, simplemente no. Me acerqué despacio, con el corazón golpeando fuerte. No quería mirar el reflejo, pero era imposible no sentirlo, como cuando sabes que hay alguien viéndote aunque no lo veas. Y ahí, sin asomarme, vi que el espejo negro tenía algo encima, una capa finita de humo, como vapor. Pero no venía del suelo, venía de la piedra misma, bien leve, como si estuviera respirando. Me dio un pánico que no se parece a nada. No es susto. Es esa certeza de que estás en un lugar donde no mandas, donde tus reglas no aplican. Me di la vuelta y caminé de regreso, pero ahora sin fijarme a dónde. Solo quería salir de ese tramo. En el radio, la estática se volvió más insistente. Y por encima del ruido, se colaron, otra vez, muchas voces juntas. Hombres, mujeres, como si estuvieran repitiendo algo. No entendía las palabras, pero entendía el tono, como advertencia. Cuando por fin llegué a un punto donde se ve más amplio, donde la oscuridad parece normal, me apoyé en una piedra y me quedé respirando como si hubiera corrido kilómetros. Me ardían los ojos. Tenía la garganta seca. Y ahí, en la calma falsa, me dije, a ver, si lo que viste fue real, ya te echaste la carga. ¿Qué haces con eso? ¿Vas a vivir contando los días? ¿Vas a empezar a ver todo como una despedida? Me dio coraje, me dio miedo, me dieron ganas de llorar,
pero más por impotencia que por tristeza, porque te das cuenta de algo bien feo. Hay cosas que, una vez que las miras, ya no puedes desmirarlas. Esperé a que amaneciera sin moverme mucho de zonas iluminadas. Hice mi turno como pude, en automático, y cuando salió el primer brillo del sol, juré que el lugar se sintió más ligero, como si hubiera soltado el aire. Al final, no reporté la obsidiana, y no por irresponsable, sino porque me dio terror que alguien más se asomara por curiosidad. ¿Cómo le explicas a alguien, no lo mires? ¿Qué tal que lo miran, y ven algo peor? ¿Qué tal que el espejo no te enseña solo tu muerte, sino lo que haces antes de llegar a ella? Me fui con una idea clavada. Esas leyendas no nacen de la nada. Algo tuvo que pasarle a alguien para que el cuento se quedara pegado por siglos. Tezcatlipoca, el espejo humeante. Suena a mito, sí, pero la obsidiana existe, se pule, refleja, y a veces refleja más de lo que uno debería. Así que si un día andas por un lugar antiguo, de esos donde el suelo tiene historia, y te encuentras un pedazo de obsidiana pulida, un espejo negro, tirado como si fuera cualquier cosa, hazte un favor, no te asomes. Porque la curiosidad dura un segundo, pero saber tu destino, eso se te queda para siempre. Celular del abatido. Venía de un operativo que terminó feo. No voy a dar detalles por respeto y porque, la verdad, son cosas que uno no disfruta recordar. Solo diré que hubo un enfrentamiento, ruido, polvo en la boca, manos temblorosas, aunque tú jures que ya te acostumbraste, y luego ese silencio raro que queda cuando todo se apaga de golpe. Después, como siempre, tocó lo que nadie ve en las películas: recoger cosas, los efectos personales, lo que quedó tirado, lo que estaba en bolsillos, mochilas, cinturones. Esa parte se siente fría, mecánica, como si la mente se protegiera sola y te pusiera en modo inventario. Entre lo que juntamos apareció un celular, o lo que quedaba de uno. Estaba reventado. Literal. Tenía un impacto que lo dejó como mordido. La pantalla estrellada, el cuerpo doblado, y cuando lo agarré sentí ese borde filoso que te puede cortar. Lo revisé por encima y pensé, esto no prende ni de relajo. Además olía a quemado, como a plástico tostado. Lo metimos en una bolsa junto con lo demás y ya, una cosa más. Horas después, ya en la oficina, con la luz blanca y el ventilador sonando como si se fuera a caer, empezamos a hacer el papeleo. Café viejo, ojos secos, el uniforme pegado a la piel. Uno de los compañeros estaba hablando de cualquier cosa, de comida creo, cuando de repente se escuchó un tono. Un ringtone. De esos que tú reconoces al instante, porque son agudos, insistentes. Y en una oficina silenciosa, suena como alarma. Miré alrededor pensando que era el celular de alguien. Nadie se movió. Todos se quedaron quietos, como cuando en un velorio suena un teléfono, y nadie quiere ser el que lo interrumpa. El tono venía de la mesa donde estaban las bolsas. Yo fruncí la cara, como diciendo, ¿quién dejó eso ahí? Me acerqué, abrí la bolsa con cuidado, y ahí estaba el mismo celular destrozado. El del enfrentamiento. El que no podía encender. Y estaba sonando. Lo primero que pensé fue algo bien tonto. Seguro quedó medio vivo, un residuo, yo qué sé. Uno se inventa explicaciones rápidas para no aceptar lo que está viendo. Pero no cuadraba. El teléfono estaba abierto por un lado, y se veía la batería, o lo que quedaba, perforada, como reventada. Eso no es medio vivo, eso es muerto, igual que un foco roto. Aún así, sonaba, y vibraba un poquito contra la mesa, como si le quedara fuerza para molestar. Lo levanté despacio, con 2 dedos, como si fuera a manchar. La pantalla apenas se iluminaba por pedacitos, líneas raras, pero se alcanzaba a leer. Llamada entrante. Y arriba, el identificador. Mamá. Te juro que me dio un golpe en el pecho, porque una cosa es que suene un celular, y otra es ver mamá llamando a ese aparato hecho pedazos, en una oficina a esa hora. En ese momento nadie habló, solo se escuchaba el tono y el ventilador. Yo no sé por qué lo hice. Fue automático, instinto, curiosidad, o quizá esa necesidad humana de ponerle final a lo que no tiene sentido. Mi dedo, sin pensarlo, apretó donde se contesta. Bueno. Y ahí fue donde se me heló la espalda. No era una señora, no era una voz cansada preguntando, ¿dónde estás? No. Del otro lado se oyó una respiración pesada,
como si alguien estuviera corriendo o como si le faltara el aire. Y de fondo había un eco raro, como de lugar cerrado, húmedo. Tú sabes cuando hablas en un baño y la voz rebota, algo así, pero más profundo, más sucio. Y entonces escuché la voz de un hombre, pero no una voz normal. Era un grito quebrado, desesperado, como de alguien que está perdiendo la cabeza del dolor. Me quemo, me quemo. Se me apretó la garganta. Me quedé quieto, con el teléfono pegado a la oreja, mirando a los demás como buscando que alguien me dijera, estás alucinando. El grito siguió, como si el tipo estuviera metido dentro de un hueco. Dile que me perdone, dile que me perdone. Y ahí soltó algo que me remató, porque no era cualquier frase, sonaba personal, como una confesión que uno guarda hasta el final. No era así, no era así. Mami, por favor. Sentí el sudor frío en las manos. Te lo juro, se me aflojaron los dedos. No me daba el aire. Quise hablar y no me salió. En la oficina alguien dijo mi apodo en voz baja, como preguntando, ¿qué pasa? Yo no contesté. Solo escuchaba ese grito, y el eco, y una cosa como chisporroteo suave, como si hubiera fuego cerca, pero apagado, lejano. No sé cómo explicarlo sin sonar exagerado. Era como escuchar a alguien desde el fondo de un tanque, de un pozo, de un lugar donde no debería haber señal, ni vida, ni nada. El instinto de supervivencia me agarró tarde, pero me agarró. Colgué. Colgué como se suelta algo que quema. De una vez dejé el celular encima de la mesa, como si fuera una cucaracha viva, y en cuanto lo solté, me di cuenta de que estaba temblando. Uno de los compañeros me vio la cara y se paró. ¿Qué fue eso? Yo tragué saliva. Me dolía la lengua de lo seca que estaba. No sé. Fue lo único que pude decir. No sé. Y entonces vino la parte que todavía hoy me hace ruido. El teléfono volvió a sonar. Como si nada. Mismo tono, mismo ritmo. Insistente. Otra vez mamá, en la pantalla, parpadeando entre las líneas rotas. Ahí sí me dio coraje. Un coraje raro, como cuando algo te amenaza sin mostrar la cara. Lo agarré y lo volteé para buscar el chip. Lo saqué con la uña, como pude, y lo tiré en una bolsita aparte. Me dije, ya, sin chip se acabó el show. Hasta respiré como aliviado, como si hubiera hecho algo lógico. El teléfono siguió sonando, sin chip, con la batería rota, con la pantalla hecha añicos. Sonaba igual, como si el tono viniera de adentro del plástico, no del sistema, como si fuera el aparato riéndose de nosotros. Y ahí sí, ahí a todos se les borró la actitud. Nadie quería tocarlo ya. El ambiente se puso pesado, es difícil de explicar, pero era como si el aire se hubiera llenado de electricidad, como antes de un aguacero. Hasta el ventilador se escuchaba distinto. Yo, por no dejar el miedo mandar, hice lo que haría cualquier persona tratando de apagar algo. Busqué cómo apagarlo, pero el botón no respondía. La pantalla se iba y venía, como si el teléfono estuviera medio en este mundo y medio en otro. Al final lo metimos en una gaveta metálica, de esas que se traban duro, y aún con la gaveta cerrada, el sonido se filtraba bajito. Tin, tin, tin. Como un mosquito que no te deja dormir. Esa noche se hizo eterna. Cada cierto rato, el tono aparecía. A veces fuerte, a veces como lejos, a veces como si sonara debajo del piso. Hubo un momento en el que yo juraría que no venía de la gaveta, sino de un pasillo. Y me paré con la linterna, mirando alrededor como un loco, preguntándome si alguien nos estaba jugando una broma. Pero, ¿quién bromea con algo así? A eso de madrugada, cuando el cuerpo ya está cansado de tener miedo, el teléfono por fin se quedó en silencio. No de golpe, sino como bajándole el volumen, como alejándose. Y ese alejarse fue lo peor, porque sentías que no se apagó, que solo se fue a otro sitio. Al día siguiente, cuando abrimos la gaveta, el teléfono estaba igual, destrozado, muerto, inútil, ni vibraba, ni encendía, ni nada, como si nunca hubiera pasado. Pero todos lo escuchamos, todos. Desde ese día, cada vez que recojo un celular de un lugar feo, me da una cosa en el estómago, y no es miedo de fantasmas, como en las películas. Es otra cosa. Es pensar que hay llamadas que no se deben contestar, que hay voces que, por alguna razón, encuentran por dónde colarse. Y mira, te lo digo como advertencia, así, sin drama. Si alguna vez te topas con un teléfono que no puede encender, y aún así suena,
No lo respondas por curiosidad. No quieras ser el valiente. No quieras ver qué es. Porque a veces no es alguien llamando. A veces es algo intentando que tú abras la puerta. Bruja del helicóptero, ataque aéreo. Íbamos bajos porque así se trabaja allá. Si subes mucho, te delatas. Si te pegas mucho, la montaña te cobra. El aire estaba raro, espeso, como cuando viene tormenta pero no se oye nada. Y el ruido del rotor. Ese ruido te mete en la cabeza una calma falsa, como si todo lo demás se apagara. Yo iba mirando instrumentos, luego afuera, luego instrumentos. Ese vaivén te mantiene cuerdo. A ratos el copiloto soltaba una que otra frase por el intercomunicador. Cosas simples. Todo bien. Aguas con ese cerro. Traes la luz baja. Nada de drama. Hasta que algo nos agarró el rabillo del ojo. No era una luz fija. No era un destello de lámpara en tierra. Era como una brasa moviéndose sola, allá a un lado, del mismo nivel que nosotros. Al principio pensé, un dron. Luego, un cohete de esos hechizos que a veces se ven en fiestas. Pero, a esa hora, en medio de la nada, y lo peor, venía en línea recta, con intención. ¿La ves?, pregunté sin querer sonar nervioso. Me salió más seco de lo normal. Sí, sí la veo, contestó el otro. Y ese sí, tuvo un quiebre chiquito, como cuando alguien traga saliva. La cosa creció rápido, como si en vez de acercarse, se nos metiera encima. No daba tiempo de pensar bonito. El piloto intentó abrir un poco el rumbo, meterle un giro suave, pero era como si esa luz nos leyera. Y entonces pasó. Un golpe, seco, no como piedra, no como ave, un tac pesado que te sacude los dientes. Pegó justo del lado del copiloto, en el parabrisas. El vidrio aguantó, pero se marcó la telaraña de inmediato, las grietas corriendo como venas. Y ahí es donde todavía me cuesta explicarlo sin que me vean raro. Por un segundo, nada más uno, vi una cara pegada al cristal. No era una sombra, ni una forma humana. No, era una mujer vieja. Vieja de verdad, pelo blanco, enmarañado, como algodón sucio. Ojos abiertos con un coraje que te traspasa. La piel, arrugada, pero no de abuela tierna. Arrugada como cuero reseco. Y la boca. No sé si estaba gritando o riéndose, porque con el ruido del helicóptero todo se mezcla, pero la expresión era puro odio, como si nos conociera. Me quedé helado. Me ardieron los brazos, como cuando se te sube la adrenalina, y el cuerpo no sabe si correr o pelear. Me dio la impresión absurda de que podía olerla. Un tufo agrio, como tela mojada guardada años. El copiloto soltó una grosería, de esas que salen sin permiso. El piloto gritó algo por el intercom, instrucciones rápidas, pero mi vista se quedó clavada ahí, en el parabrisas, pegada, a esa velocidad, como si no le importara el viento, ni el golpe, ni nada. Y luego, se fue. Pero no se cayó como se cae un animal. Se soltó como si alguien la jalara hacia arriba, la vi despegar del vidrio, y el aire la succionó, directo hacia el rotor principal. Fue una fracción de segundo, una mancha blanca y negra subiendo, y enseguida el helicóptero empezó a vibrar feo, como si hubiéramos entrado en una licuadora. Cuando un helicóptero vibra así, no piensas en leyendas, piensas en morir. La cabina se llenó de sonidos, alarmas, el casco golpeándote por la vibración, la voz del piloto que de pronto ya no tenía calma. «¡Bajamos ya! ¡Ya!». Sentí el estómago subirse, como cuando el elevador cae. Me apreté el arnés. Mis manos temblaban, y me dio coraje conmigo mismo porque lo notaba. Pero cómo no, si acabas de ver algo pegado al vidrio, y luego sientes el rotor castigado como si hubieras tragado metal. Buscamos un claro a como se pudiera. De noche, la sierra no te da espacios. Todo es lomo y barranco. El piloto se la jugó con una terracería medio abierta, de esas que ves por la mancha más clara, no por la confianza. Bajó con cuidado, como si el aire estuviera lleno de clavos. Cada segundo pensé, ahora se revienta. Cuando por fin tocamos suelo, el silencio no llegó, porque el motor seguía, y porque nuestros corazones seguían igual de acelerados. Pero hubo un momento en que dejamos de vibrar, y eso fue como respirar otra vez. Nadie habló por unos segundos. Se oye tonto, pero a veces el miedo te deja mudo. Yo miré al copiloto. Tenía la cara pálida, los ojos brillosos. No llorando. Más bien, como si le hubiera pasado una corriente. «¿Viste lo mismo que yo?», le dije bajito.
como si la cosa todavía anduviera rondando y escucharnos delatara. Me contestó con la cabeza nada más. Luego soltó. No era pájaro. Eso no era pájaro. El piloto apagó motores, y al apagarse el rotor, el aire se sintió extraño, pesado. Afuera, la noche seguía igual de negra, pero ya no era una noche normal. Se había convertido en el escenario de algo que no queríamos nombrar. Bajamos con linternas. Lo primero fue revisar daños, porque esa es la chamba, ver si podemos volver a despegar, o si hay que pedir apoyo. Caminé alrededor con el estómago apretado. El ruido de las botas sobre tierra suelta parecía demasiado fuerte. Llegamos a las aspas. Yo esperaba lo típico: plumas, sangre de ave, algo, o si era un dron, cables, plástico reventado, pero no. Había pedazos de tela negra enganchados, como tiras, tela vieja, como rebozo, como falda, y en una parte, algo que no era tela. No me gusta entrar en detalles, pero era piel humana, y no un pedacito que te hace dudar. Era lo suficiente para que cualquiera con ojos dijera: esto salió de una persona. Se me secó la boca, me acordé de la cara contra el parabrisas, y me dio una náusea de golpe. El copiloto se alejó un paso, y se quitó el casco como si le estorbara respirar. ¿Qué chingados fue eso?, dijo el piloto, y en su voz ya no había mando, había miedo. Reportamos por radio, dijimos lo mínimo: impacto, vibración severa, aterrizaje forzoso, posible daño en rotor, requerimos revisión. Nadie en su sano juicio dice: nos pegó una bruja por radio. Te sacan de servicio, te mandan a evaluación, te conviertes en chiste. Pero hubo un silencio del otro lado que todavía recuerdo. Ese tipo de silencio que no es falla de señal. Es alguien pensando qué contestar. Luego llegó lo raro. El que nos respondió no se burló. No preguntó: ¿fue ave? Preguntó otra cosa. ¿Vieron luz antes del impacto? Ahí me dio un escalofrío de esos que suben por la espalda. Porque esa pregunta no sale de un manual, sale de haberlo escuchado antes. Contestamos que sí. Y el operador tardó un segundo. Recibido, dijo. Y ya. Como si con esa palabra guardara algo en un cajón. Nos quedamos ahí, esperando apoyo, con el helicóptero quieto, las linternas apuntando a lo que no queríamos ver. La sierra se oía viva, grillos, ramas, uno que otro animal lejos. Y sin embargo, había ratos en que todo se callaba de golpe, como si el monte contuviera el aire. En uno de esos ratos, me llegó un pensamiento bien estúpido, bien humano. Si esa cosa era real, ¿por qué nos atacó? ¿Qué hicimos? ¿Pasamos por donde no debíamos? ¿Cargábamos algo que no teníamos que cargar? ¿O simplemente le estorbamos? El copiloto empezó a hablar, pero hablando bajito, como confesión. Dijo que de morro, en un pueblo, le contaban de una señora que se subía a los techos y se enojaba con los que volaban de noche. Dicen que odian el ruido, murmuró. Que no les gusta que les pases por encima. Yo no quise seguirle la plática, no porque no creyera, sino porque sentía que nombrarlo lo volvía más cercano, como si al decir bruja, le dieras permiso. Pasó el tiempo, llegó el apoyo, revisaron, hicieron caras, se dijeron cosas técnicas, se llevaron muestras, tomaron fotos, hicieron reporte. Lo de la tela negra lo guardaron en una bolsa. Lo otro, lo manejaron con una seriedad que me molestó, como si ya supieran. Días después, en una base, un mecánico viejo, de esos que ya vieron de todo, me jaló aparte cuando me vio. No me preguntó: ¿qué pasó? Me dijo: ¿le salió la señora? Así, sin más. Yo sentí un hueco en el pecho. ¿Cuál señora? Me miró como quien mide si eres confiable. La que se pega al vidrio, la que se prende como candela, la que no deja que el aparato regrese igual. Se me helaron las manos, porque cuando alguien describe lo que viste, con esa precisión, se te cae el último argumento de: fue mi mente. Eso pasa en esa zona, siguió. No siempre, pero pasa. Y cuando pasa, mejor aterrizar. No le jueguen al valiente. Hay unos que se han querido regresar en el aire, y luego andan juntando fierros. Yo quise preguntarle 1000 cosas. ¿De dónde sale? ¿Qué quiere? ¿Por qué? Pero el viejo no era de cuentos, era de advertencias. Nomás te digo algo, remató. De noche, en la sierra, si ves una luz que viene hacia ti, no pienses que es ayuda. No te acerques, no le ganes. Bájenle y busquen dónde caer, porque esa cosa no quiere que estés arriba. Desde entonces,
Cada vez que alguien cuenta la leyenda como si fuera chiste, yo no discuto. No me pongo a convencer. Nomás me quedo callado, y me acuerdo del golpe, del odio en esa cara, de la vibración que te afloja el alma, y de la tela negra colgando donde deberían estar plumas. Y si me piden un consejo, se los digo directo, sin adornos. Hay noches en las que el cielo no es para uno. Si te toca volar y ves algo que no cuadra, confía en esa sensación fea del estómago. No es cobardía, es instinto. Y el instinto, en esa sierra, a veces es lo único que te regresa a casa. Los Colgados, del Puente Fantasma. Íbamos en convoy, cruzando Tamaulipas por una zona donde el camino se pone raro. No por baches ni por curvas, sino por el ambiente. Hay tramos donde el silencio pesa, donde hasta la radio suena diferente, como si la estática estuviera más cerca. Y cuando alguien menciona un puente en específico, lo hace con ese tonito de, no lo vayas a repetir. El puente es de esos que no parecen gran cosa de día. Con luz, hasta se ve normal. Concreto, barandales viejos, el río, o el arroyo abajo, según la temporada y la carretera siguiéndose como si nada. Pero de noche el lugar cambia. Y no es exageración. Hay sitios que se sienten cargados, como cuando entras a una casa donde se pelearon feo, y todavía se nota en el aire. La leyenda, según la versión más común, nació por una cosa real. Años atrás colgaron gente ahí. No dicen que, no tal vez. Fue de esos hechos que se quedan pegados en los pueblos, como mancha. El tipo de noticia que se comenta en voz baja en la tienda, y que los más viejos rematan con, eso no se olvida. La gente aprendió el puente no por su nombre oficial, sino por lo que pasó. Y ahí está la trampa. Cuando un lugar se vuelve conocido por algo así, empieza a crecerle sombra. Cada quien le agrega un pedacito. Que si se ven luces, que si se oyen pasos, que si una vez alguien pasó, y se le apagó el carro justo arriba, que si el perro no quiso cruzar. Cosas que a lo mejor tienen explicación, hasta que te toca vivir algo que no encaja con nada. Esa noche íbamos cansados, sí, pero no borrachos, no sugestionados por andar de chistosos. Veníamos trabajando desde temprano, y lo único que queríamos era pasar el tramo y ya. De hecho, nadie traía ganas de estar inventando cuentos. Al acercarnos al puente, alguien dijo por radio algo como, ya vamos llegando al famoso. Y hubo risas cortitas, de esas que suenan más a nervio que a chiste. Otro contestó, tú nomás cruza y no mires para arriba. Se rieron otra vez, pero se quedó esa tensión rara. Yo iba viendo el camino, atento a lo normal. Sombras, animales, cualquier cosa en el acotamiento. Traíamos luces altas porque el tramo estaba oscuro de verdad, de esos donde el negro parece pintura. Y entonces pasó. A lo lejos, con el alcance de las luces, se vieron 3 figuras colgando. 3. Bien claras. No fue algo que pareció. No, eran cuerpos. Oscilando despacito, como cuando sopla aire y una cuerda se mueve sola. Sentí como se me apretó el estómago. No fue miedo de película. Fue algo físico, de golpe. Como si el cuerpo te avisara antes de que el cerebro entienda. Se me secó la boca y, sin darme cuenta, bajé tantito la velocidad. Por radio se escuchó un, ¿están viendo lo mismo que yo? Y ahí se acabó cualquier broma. El convoy frenó. No un frenón loco, pero sí esa desaceleración pesada, coordinada, de, esto es real. Nadie gritó. Nadie se puso histérico. Justo eso fue lo más feo. El silencio profesional, la forma seria en que se asume que hay que actuar. Se dieron instrucciones rápidas. Perímetro, revisar alrededores, luces enfocadas, pasos medidos. Y en ese momento, antes de bajar, me acuerdo que pensé algo bien tonto y bien humano. No puede ser otra vez esta. Como si el lugar tuviera maña de repetirlo. Bajamos. El aire en esa zona estaba frío, pero no un frío bonito. Era un frío húmedo, pegajoso, que se te mete por el cuello aunque traigas ropa gruesa. Y olía a metal. No sé cómo explicarlo sin sonar raro. Como a fierro mojado. Como cuando te cortas y te acercas la mano a la nariz. Ese olor. Las luces de las linternas brincaban en el suelo, en los postes, en el barandal. Y mientras más nos acercábamos al punto donde deberían estar los cuerpos, más se nos iba bajando el corazón a los pies. Porque no había nada. Nada. Ni cuerdas, ni cuerpos, ni una sola señal de que alguien hubiera colgado algo ahí hacía 2 minutos. El puente estaba vacío,
quieto, como burlándose. Uno de los que iba adelante alumbró hacia arriba, buscando ganchos, nudos, lo que fuera, y lo único que encontró fue concreto, polvo y oscuridad. Ahí es donde empieza la parte que no me gusta contar, porque suena a cuento. Pero bueno, así fue. Debajo, en el suelo, justo en el lugar donde vimos las sombras colgando, había charcos. No uno, varios. Y no eran viejos. Era sangre fresca. Fresca de verdad. Roja, espesa, con ese brillo que tiene bajo la luz blanca. Y lo peor, todavía burbujeaba. No como hervor, sino como cuando cae una gota en un charco y hace blup, como si algo desde abajo soltara aire. Me quedé mirando fijo, sin parpadear, tratando de entender qué estaba viendo. Me dio un mareíto leve, de esos que te avisan, no respires tan hondo. Y alguien dijo, bien bajito, no manches, como si le doliera decirlo. Uno de los compañeros se agachó como para tocarla, pero otro le agarró el brazo de golpe. No, 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 ni la toques. Y esa frase, así de simple, me sacudió más que la sangre. Porque fue un instinto puro, sin explicación. Como cuando sientes que algo es trampa. En ese silencio, escuchamos un sonido arriba. Creac, como cuerda tensándose. Luego otra vez. Creac. No era el barandal, no era una rama, no era metal. Era ese chillido seco, lento, de cuerda estirada con peso, pero encima de nuestras cabezas. Alumbras hacia arriba, rápido, con el corazón acelerado. Y no hay nada, nada colgando, nada moviéndose. El aire quieto. Entonces se escuchó otra cosa, el movimiento. Como si algo se meciera. No lo vimos, lo sentimos. Las linternas seguían apuntando al vacío, y aún así, el sonido estaba ahí, arriba, como si la oscuridad tuviera cuerpo. Me acuerdo que a mí se me erizó la piel de los brazos, de golpe, como cuando te cae agua helada. Se me apretó la garganta y tragué saliva, pero no se fue. Sentía los latidos en las orejas. Alguien, no sé quién, soltó una pregunta bien absurda, pero real. ¿Y si están ahí? ¿Pero no los podemos ver? Nadie contestó. Porque la neta, a todos se nos pasó lo mismo. Las luces del convoy seguían prendidas, iluminando el puente desde atrás. El camino, vacío. No se escuchaban carros, no se oían perros, ni grillos, nada. Esa ausencia de sonidos fue como una mano tapándote la boca. Y ahí vino lo peor. El olor se hizo más fuerte. Ese olor a fierro, a sangre, como si el aire lo trajera directo a la nariz, sin permiso. Se ordenó replegar, sin discusión. Regresamos a los vehículos, pero no corriendo como caricatura, más bien rápido, apretando los dientes, tratando de no ver hacia arriba. Yo, sin querer, miré un segundo al barandal, y juro que vi marcas oscuras, como sombras de manos. Pero cuando alumbré bien, ya no había nada. O tal vez sí había, y yo me lo inventé. No lo sé. Lo que sí sé es que no quise mirar otra vez. Subimos. Cerramos. Radio. Y cuando arrancamos, justo al empezar a cruzar el puente otra vez, se escuchó una última vez, clarito, como despedida. Criec. Pero ahora sonó más cerca, como si estuviera pegado al techo, como si algo colgara encima del convoy, siguiendo el paso. Yo apreté el volante tan duro, que después me dolían los dedos. Y me repetía por dentro. No voltees. No voltees. No voltees. Como si voltear fuera a firmar algo. Cruzamos. Del otro lado, apenas salimos del puente, el aire cambió. Lo sentí literal, como cuando sales de un cuarto encerrado. Volvió el sonido de la carretera, el rumor normal del motor, la vida. Hasta la estática de la radio se sintió normal. Y ahí fue cuando varios empezaron a hablar a la vez, como liberando presión. ¿Vieron la sangre? ¿Escucharon la cuerda? No había nada, compa, nada. Nadie durmió bien esa noche. Aunque llegamos, aunque comimos algo, aunque nos sentamos a calmarnos, se quedó ese recuerdo como piedra en el estómago. Y lo más raro fue cuando, ya más tarde, alguien mencionó algo que a mí no se me había ocurrido. ¿Y la sangre? ¿De dónde salió? Porque no había rastro de arrastre, ni huellas, ni nada. Y ahí fue cuando entendí por qué le dicen puente fantasma. Porque no es que aparezcan cosas por aparecer,
Es como si el lugar repitiera una escena, como si se quedara grabada, como si cada cierto tiempo, cuando alguien pasa con la atención suficiente, el puente proyecta lo que pasó ahí. Y si te toca verlo, no es un premio, es una marca. Desde esa noche, cada vez que me dicen, vamos a pasar por Tamaulipas, y alguien menciona ese puente, yo no hago chistes. Nomás aviso lo que aprendí. Si un día te toca cruzarlo, y ves algo colgando a lo lejos, no te confíes de que, seguro fue una sombra. Y si de pronto no hay nada cuando te acercas, peor. Porque lo que no se ve, igual está. Y por favor, si alguna vez ves sangre fresca debajo, no la toques. Hay lugares que no quieren testigos, y ese puente, te lo juro, a veces siente cuando lo estás mirando. Comida que se pudre, brujería. No era un pueblito bonito de postal. Era de esos lugares en la Huasteca donde entras, y de inmediato sientes que estorbas. Íbamos en grupo, con el vehículo lleno, cansados, sudados. Y aún así, cuando bajamos, la gente ya estaba asomada. No te dicen nada, nomás te miran. Miradas largas, tiesas, de esas que no se quitan aunque tú le sostengas la vista. Y uno intenta hacerse el fuerte, ¿no? Están desconfiados. Eso me repetía. Pero el estómago ya me estaba avisando otra cosa. Esa sensación rara de que el aire pesa. Nos tocó quedarnos unas horas, lo normal. Parar, ubicar, revisar el área. Nada fuera de lo que ya habíamos hecho 1000 veces. El problema fue cuando llegó la hora de comer. Traíamos raciones cerradas, de esas que vienen en lata o en empaque sellado. Nuevas, recién entregadas. Yo mismo vi la fecha, 2026. Hasta bromeamos con eso, como diciendo, mira, pa' cuando se acabe el mundo todavía comen estas cosas. Nos sentamos donde pudimos, cerca del vehículo. El sol pegaba duro, y ahí, sin necesidad, empezó lo raro. Abrí la primera lata, apenas le di vuelta a la pestañita. Puf, salió un olor que me dobló la nariz. No era huele feo, no. Era olor a cosa muerta, a carne vieja olvidada al sol, mezclada con humedad. De inmediato se me revolvió el estómago. Me quedé un segundo viendo el contenido, como esperando que mis ojos me estuvieran jugando una broma. Pero no. La lata estaba moviéndose. Gusanos vivos, blancos, gordos, un montón, pegados, enroscándose, como si esa cosa llevara días podrida. Y lo más absurdo es que el sello estaba bien. No había golpe, no había fuga, nada, como nueva. Solté una maldición bajito, así como entre dientes. Uno de los que estaba cerca me vio la cara y dijo, ¿Qué? ¿Qué traes? Le pasé la lata sin decir nada. Cuando la destapó bien y le dio el golpe de olor, se echó para atrás. No manches, fue lo único que alcanzó a decir. Y ahí empezó el efecto dominó. A ver la mía, ábrela, checa esa, y una por una, igual, mismo olor, misma cosa viva, retorciéndose adentro, como si todo el lote estuviera mal, pero no era mal, era demasiado, perfecto en lo horrible. Yo intentaba pensar con lógica, calor, almacenamiento, defecto de fábrica, pero por dentro algo me decía que no, que eso no cuadra. Porque ¿cómo explicas gusanos vivos en una lata recién sellada? Y entonces fuimos por el agua. Traíamos garrafones cerrados, transparente, normal. De esos que compras y confías porque vienen sellados. Agarré uno, lo puse en el suelo, lo vi con calma. Limpio. Agua clara. Por lo menos agua sí hay, dije, para no sentirme tan expuesto. Abrimos el sello. Y te juro por lo que sea, que frente a nuestros ojos el agua empezó a cambiar. Primero fue como un tono raro, apenas, como cuando algo le cae y enturbia un poquito. Luego, verde, un verde enfermizo, como de charco. Y después ya no era agua, se puso espesa, como babosa, como si alguien hubiera revuelto gelatina ahí adentro. Me quedé mirando con la boca medio abierta, sin saber ni qué decir. Sentí un calor subiéndome por la nuca, pero no era el sol. Era ese miedo que te da cuando tu cabeza se queda sin explicación. No inventes, dijo uno, y lo sacudió, como si al moverlo se fuera a arreglar. Pero no. Peor. Las burbujas subían lento, pesadas, y el olor empezó a parecerse al de las latas, como si esa misma podredumbre
ya estuviera metiéndose en todo. Fue ahí cuando me di cuenta de que la gente del pueblo seguía mirando. No se habían ido. Estaban alrededor, a distancia, sin acercarse del todo, como viendo un espectáculo que ya conocían. Y lo peor, nadie parecía sorprendido. Yo alcancé a ver, arriba, en una casa de frente, una ventana abierta, y una vieja, de esas chaparritas, con el pelo bien recogido. No gritaba, no hacía señas. Nomás estaba ahí, recargada, mirando. Y sonriendo. Una sonrisa chiquita pero como burlona, como cuando alguien sabe algo que tú no. Me dio un escalofrío, y no fue ¡ay qué miedo! Fue de esos escalofríos que te hacen apretar la mandíbula porque te sientes en territorio ajeno, y no en el sentido de no conocemos el lugar, sino en el sentido de que algo ahí tiene dueño. Intenté hacerme el valiente, porque en grupo siempre hay uno que dice, es puro cuento, no se paniqueen. Pero ni él se la creyó, porque intentamos una cosa simple, abrir otra lata, un empaque diferente, hasta unas galletas selladas. Y adivina, lo que estaba seco, se ponía húmedo de golpe. Lo que estaba bien, olía rancio. Lo que se podía comer, al minuto ya daba asco nomás de verlo. En un punto, uno de los muchachos escupió al suelo porque le subió la bilis. Otro se quedó callado, pálido, mirando el garrafón verde como si le hubiera salido un animal. Y ahí fue cuando se me cruzó el pensamiento que nadie quería decir en voz alta. Nos quieren fuera. No con armas, no con gritos, no con amenazas directas, con algo más simple, quitándonos lo básico, comida y agua. Porque sin eso, ¿qué haces? ¿Te vas? Y sí, eso hicimos. No fue una retirada dramática, no salimos corriendo, no. Pero se notaba la prisa en las manos, cerrando cosas, guardando equipo, revisando rápido, con ese silencio raro, en el que nadie quiere reconocer lo que está pasando. Antes de subir, miré de nuevo a la ventana. La vieja seguía ahí. Ya no se reía tanto, ahora era como satisfecha, como quien dice, ya entendieron. Nos movimos, salimos del pueblo, y lo más inquietante fue lo que pasó después. Apenas agarramos carretera, a los pocos minutos, paramos por pura terquedad, como diciendo, a ver si era el lugar. Abrimos otra lata, de las mismas. Normal. Oliendo feo, sí, como siempre huelen esas raciones, pero normal, sin gusanos, sin nada vivo. Abrimos otro garrafón. Agua clara. Nos quedamos viendo unos a otros, como si alguien hubiera hecho un truco barato. Y aún así, nadie se rió. Nadie dijo, ah, ya ven. Porque no se siente como truco. Se siente como advertencia. Esa noche, ya más tranquilos, alguien comentó que en la Huasteca hay historias viejas, de brujería, de pueblos donde la tierra se enoja, donde si llegas con malas vibras, o con soberbia, el lugar mismo te empuja. Y otro dijo algo que se me quedó pegado. No es que te hagan daño, es que te quitan el permiso. Y desde entonces mira, yo no me burlo de eso. No porque crea en magia como en película, sino porque ya vi lo que pasa cuando un lugar te rechaza sin decirte una palabra. Así que si algún día te toca pasar por un pueblo donde todos te miran de más, donde el aire se siente pesado y hasta el silencio se oye, haz caso a tu instinto. No te quedes a comprobar nada. Porque cuando la comida se te pudre en la mano, y el agua se te pone verde sin razón, no es que esté fallando la suerte. Es que te están diciendo clarito, sin hablar, aquí no.